Jóvenes y señoritas, muy pero que muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia. Soy tu profesor Víctor Urbina y tengo el agrado, el placer y el gusto de estar aquí con ustedes, chicos, del aula 71 del ciclo ordinario de la Presa San Marcos. Y la notición es que otra vez les aplazaron el examen. Che, una cosa. A este punto va a ser examen como examen general. Bueno, más tiempo para estudiar, ¿ves? La idea es que te agarren preparado. Por algo pasan las cosas, dicen. Así que yo espero en todo caso que tú sigas estudiando, que tú sigas recordando por qué estás aquí, que tú sigas teniendo presente por qué en vez de estar en la calle jugando, toteando, loleando, jugando a Us o cualquier otro juego, Fortnite, Fortnite, etcétera, tú estás aquí. Bien, estás aquí, estás estudiando. Un saludo para el tutor Luis Miguel, que siempre está ahí atento a que todo esto fluya con normalidad. Y muy buenas tardes a la gente que nos está saludando, a Domínguez, Mestas, Carla, Alexandra, Apa, Niahuac, Pacaya, Andrés, Fernando, gracias por sus saludos. Yo también espero que tengan una muy buena tarde. Voy a tomar una fotocaptura de pantalla porque si no, si no después ando hablando y me olvido y ya no sé de ahí qué pasa. Así que, a ver, vamos a poner esto acá, sí, ya está. Bueno, en el chat, chicos y chicas, les he dejado las claves y el PowerPoint de esta semana, así que nosotros sin mayores dilaciones vamos a comenzar a compartir pantalla. A ver, nos venimos para acá, ajá, sí, ahí estamos, ya ven, eso. A ver, bueno, como ya les compartí el PowerPoint, esto va a ser, ya sabes, como siempre, violento, rápido y sencillo. Así que, a ver, las reformas borbónicas, señores y señores, insurgencias indígenas y corrientes libertadoras. En esta clase, si nunca lo has entendido, en esta clase lo vas a entender. ¿Por qué se llaman reformas borbónicas? Ahora, claro, algunos de ustedes dirán, ah, profesor, porque ahora son los Borbones. Sí, pero ¿por qué son los Borbones? Bien, o sea, ese es el chiste. Te he dicho ya. O sea, eso no te lo va a preguntar la pre, ¿no? Pero es interesante cuando entiendes las cosas porque así reduces la ansiedad y al reducir la ansiedad tienes capacidad de poder aprender mejor las cosas. Bien, en cambio, cuando te dicen aprende nomás, cállate y memorízate, así no funciona, así no funciona. Bien, entonces, reformas borbónicas, con eso arranca la clase, qué pasó, cómo fue, por qué son borbones ahora, qué sucedió para que sean borbones ahora y etcétera, etcétera. Luego vamos a hablar justamente, o sea, lo que tienes que recordar de las reformas borbónicas, lo que tienes que tener presente es que van a fastidiar a todo el mundo en el virreinato. ¿Por qué los van a fastidiar, profesor? Porque así como en la Revolución Francesa, así como en la Revolución de la Independencia de las 13 colonias, nadie quiere pagar más impuestos si la vida va a seguir igual de mal. Bien, entonces, ¿qué va a suceder acá? Las reformas borbónicas se van a meter con todo el mundo, se van a meter con la élite criolla, se van a meter con la élite indígena, se van a meter con los mestizos, con los mulatos, con los ambos, con los aibacos, con los indios forasteros, se van a meter con todos, ¿bien? Y por esa razón van a fastidiar a todos. Las reformas borbónicas en teoría trataban de reorganizar mejor los virreinatos o las colonias españolas en América, en general, en todo el mundo, y de pasadita evitar que piensen en la independencia. Y sin querer queriendo cosas de la vida, lo que hacen es acelerar más ese proceso. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Hay reformas a nivel político, económico, militar, religioso. Todo eso lo vamos a ver aquí en esta clase. Está, ya tú ya tienes este material, así que ahí te lo vas a poder vacilar. Y bueno, sobre las reformas borbónicas, o trayendo a colación las reformas borbónicas, te decía que esto va a fastidiar a todo el mundo. Y un grupo de personas que eran en ese entonces mayoría en el país, era la población indígena, la población nativa. Entonces, van a haber, según Scarlett O'Fellan, más de 100, más de 100 levantamientos o revueltas populares. De esas más de 100, hay dos que son bien famosas por su alcance, sí, claro, por su alcance y por su importancia en relación a la historia que va a venir después. La primera es la de Juan Santos Atahualpa y la segunda es la que ya desde el cole vienes estudiando, que es la de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Bien, esta fase, esta parte de la rebelión de Túpac Amaru II se divide en dos fases, la fase quechua y la fase aymara, como vamos a ver aquí en clase. Obviamente las consecuencias de cara a tu examen tú te las vas a aprender de memoria, de todas maneras las vamos a explicar. Y luego de eso vamos a hablar cómo es que, ojo, la rebelión de Túpac Amaru II es plan 1780, de hecho duró apenas 2 años, del 80 al 81, la de Túpac Amaru, porque luego está la de los cataristas. Pero luego, ¿te acuerdas que cuando hablamos de la Revolución Francesa hay un momento donde el ejército napoleónico se mete a Portugal porque el rey de Portugal no quería respetar el decreto de Berlín o bloqueo continental hecho por Napoleón en Inglaterra? Pues bien, esa parte tiene que ver con España y de alguna manera repercute en Hispanoamérica. Entonces vamos a hablar de la crisis del imperio español
¿Y cómo es que se van a formar las juntas de gobierno en Hispanoamérica? Entre otras cosas, o al menos el sustento ideológico lo van a tomar de Rousseau. Y parece loco, pero justamente como tú eres mi estudiante, yo sé que tú ya esto lo vas a entender así, fat, que lo vamos a ver más adelante. Luego, bueno, luego de esta crisis española, cuando las cosas ya se ponen más suaves, vienen lo que son los precursores. Ya tú ya estás curtida en esto. Antes, curso, camino. Un precursor, alguien que traza la ruta antes de que sea andada, antes de que sea caminada. En ese sentido, vamos a hablar de estos precursores ideólogos que se dividen en dos grupos. Los reformistas, que realmente no quieren separarse de España. Un reformista, como la propia palabra te está ahí por ahí diciendo algo, quieren que las leyes mejoren o que las leyes cambien, quieren reformar las leyes. ¿Qué leyes, profesor? Las que se habían dado durante la reforma borbónica, pero siendo o siguiendo siendo súbditos de España. Los separatistas, como la propia palabra te lo está indicando, quieren completa separación, independencia de España. Luego de esto vamos a hablar de las rebeliones y conspiraciones criollas. Las que la pre ha preguntado son las de Cela y la de Pallardel, que tienen relación casualmente con las tropas argentinas, que van a intentar venir acá al virreinato del Perú para independizar este lugar, pero no van a conseguirlo hasta que llegue el generalísimo Don José del San Martín. Y es así como nos pasamos a la corriente libertadora del sur. Ah, ay, qué chévere, que han puesto un barquito seguramente con el que vino San Martín. ¿Cómo va esta historia? ¿Qué cosa sucedió? Acá te van a decir, mira, del 14 al 16, inicio de la expedición, el cruce de los Andes en el 17. Eso tú te lo puedes vacilar, ya te entregué el PowerPoint. ¿Y cómo es que una vez que San Martín llega a Lima, inicia el protectorado? Las cosas que va a hacer. Su mano derecha, Monteagudo, que es este señor que está acá, como tú lo puedes ver en la actualidad, o sea, uno lo mira y dice, ah, normalazo, pero en ese tiempo, ya sabes cómo es la gente de atorrante, a veces, algunos, no todos, pero como era así, medio morochito, lo van a marginar acá la élite limeña, que casualmente en esta clase, menos mal que ha llegado a mis manos, porque por lo general esta clase hay gente que te lo cuenta de dos maneras, ¿no? O apasionadamente, tirando para un lado o apasionadamente tirando para el otro. Pero, valgan verdades, tienes que entender que aquí hay una serie de hechos que a veces no se mencionan porque, o sea, porque eso no te lo van a preguntar en el examen, ¿no? Pero vamos a tratar en esta clase de decir algunas cosas que tal vez no vas a volver a escuchar más. En todo caso, lo que sí es cierto es que a Monteagudo lo marginaba un poco porque, por cómo era, pues no ves ahí sambo, uno podría decir, o mulato, o mestizo, no sé. Y casualmente es tipo muy inteligente, era mano derecha de don José de San Martín, de hecho era ministro de guerra, si no me equivoco. ¿Qué proponía él junto con San Martín? Decían que esta sociedad, o sea, no esta en la que tú y yo vivimos, sino la de esos años, estaba muy acostumbrada a la figura de un virrey, de una autoridad, y también se marginaban mucho entre sí. Bien, entonces, ¿qué van a proponer San Martín y am, Monteagudo? Lo que van a proponer es, Bernardo Monteagudo, lo que van a proponer es la monarquía constitucional. Y eso a la gente de acá en Lima no les va a gustar. Ellos van a decir, no, mejor república. Lo curioso es que Simón Bolívar tampoco opta por eso. Él opta por la constitución vitalicia. Lo vamos a ver en clase de todas maneras. No me voy a detener mucho tiempo aquí. Ah, sí, ven, ya se va a pasar el tiempo. Entonces, después de que San Martín se retira del Perú, se inicia el primer Congreso Constituyente, que tú ya sabes, sirve para redactar una constitución. Luego viene el gobierno de la Junta Gubernativa, que es un triunviratum precedido por José de la Mar. O sea, eso a ti ya te queda muy claro. Y después de esto, van a ocurrir una serie de hechos que hacen que la Junta Gubernativa sea disuelta y el Congreso es obligado a votar por por un presidente realmente. El primer presidente del Perú es José de la Riva Agüero, el segundo es Torre Tagle, y luego vamos a ver qué cosa sucedió con ellos de cara a lo que viene a ser la corriente libertadora del norte. Esa imagen que tú ves ahí, que es bastante extraña en realidad, va a ser hecha producto de que el ya difunto y presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, durante su gobierno ordenaron exhumar los huesos de la cripta donde se encontraba Simón Bolívar. Le emitieron un escáner 3D al cráneo y le hicieron una reconstrucción. Eso fue un suceso en ese país. Yo ya no estaba viviendo allá, pero sí me enteré de que fue, o sea, hay gente que estuvo en contra, hay gente que estuvo a favor. De hecho, después acá sale una leyenda de que todos los que participaron de ese gabinete de alguna manera terminaron bastante mal.
La gente loca es supersticiosa. Y bueno, vamos a ver justamente qué cosa sucedió durante la corriente libertadora del norte. Esa es la línea del tiempo, las claves ya te las puse en la separata. Tú, obviamente, ay, ay, a ver, espérense. Tú obviamente tienes que estar aquí. Bien, tú tienes que estar anotando. Y nosotros, espérense, ¿hay alguien que ha escrito? Ajá, ya, no, estamos bien. Y nosotros nos vamos para acá. Bien. Entonces, chicos y chicas, otra vez, una vez más, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a otra clase de historia. Chicos del aula 71, ya sabes, no te rindas, sigue adelante. Tú tienes que estar enfocado, enfocada en lo que quieres, que es ingresar a San Marcos, o al menos rendir una prueba que no te haga sentir que has desperdiciado el tiempo. O sea, lo mínimo que debería. Eso es, no, eso es como que el bonus track al final del ciclo, ¿no? Saber que has aprovechado el tiempo. En relación a las reformas borbónicas, esto va hasta el proceso de independencia. Entonces, ¿quiénes tenemos aquí en pantalla? Aquí en pantalla primero tenemos al papichulo de el último Habsburgo, Carlos II, también conocido como el rey hechizado. Si lo miras así, o sea, si miras, lo miras así como lo estás viendo en pantalla, no era profesor, o sea, el tipo es normal. Bueno, valgan verdades, si tú te pones a revisar el tema, parece que sufría de algún tipo de formación producto de la costumbre de los Habsburgo de casarse entre ellos. Sí, o sea, Martin saca mucho de las cosas históricas para hacer su obra. J.R.R. Martin, para los que sepan de lo que estoy hablando. Y bueno, era estéril. Bien, era estéril. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Eso lo vamos a ver acá. Se muere el último monarca con el apellido Habsburgo o de la dinastía Habsburgo en el año de 1700. Am, Al ser estéril, era también tío abuelo de Felipe Borbón, duque de Anjou. Le deja a este su reino, lo que desata en Europa la Guerra de Sucesión Española que dura 13 años. Am, y bueno, aquí te cuento esta historia rápidamente porque esta es una presentación. Ni siquiera estamos en introducción, esto es presentación. Bien. Viene después de Felipe II, hijo de Carlos V de Alemania y Carlos I de España, Felipe III. Felipe III tiene tres hijos, Ana de Austria, Felipe IV y María de Austria. Felipe IV tiene tres hijos, María Teresa, Carlos II y Margarita. Bien, Felipe IV, su hijo, el hijo varón, es este, él es Carlos II. Como puedes ver aquí en este árbol genealógico, así bien, bien simple, muere sin hijos, bien, pero la hermana de Carlos II estaba casada con su primo, que era Luis XIV. Tú ya sabes quién es Luis XIV, el rey Sol, ¿verdad? El máximo representante del absolutismo en Europa y obviamente también en Francia, el que mandó construir el Palacio de Versalles y el que andaba metiéndose en rollos, en guerras, que luego terminaba pagando la plebe y ya sabes, una generación más le estalla la guerra a su nieto, la Revolución Francesa. Entonces, Luis XIV era hijo de Luis XIII, que a su vez su mamá era Ana de Austria, que era hija de Felipe III. Bien, entonces ella está casada con su prima hermana, vendría a ser, que es María Teresa. Ellos dos tienen al Luis V, o sea, Luis XV, perdón, Luis XV, y Luis XV tiene a dos hijos, Luis XVI, que es el que ya hemos revisado la semana pasada, y a Felipe de Anjou. Y bueno, como puedes ver, Carlos II, este es su sobrino. Vendría a ser, ¿no? No, es su tío abuelo, vendría a ser su tío abuelo. Y entonces es el nieto, a su vez, de Luis XIV, es a su vez el abuelo de Felipe de Anjou. ¿Por qué se desata la guerra? La guerra se desata, y aquí tienes que entender esto, porque algún día de repente tú vas a estar en algún cargo importante en una empresa o en el gobierno, y tienes que hacer lo que esta gente hace. ¿Quieres ser grande? Tienes que estudiar a los grandes. Y para estudiar hay que leer o hay que informarse, ¿no? Esta gente estudia bastante historia, aunque tú no lo creas. ¿Por qué? Porque a partir del estudio de la historia pueden ellos evitar algunas cosas. Como por ejemplo, se sabe por historia que cuando tienes un reino con muchos recursos, con mucha gente, lo natural, históricamente hablando, es que comiences a expandirte. ¿Bien? En ese sentido, cuando Luis XIV, el rey de España, se entera de que Carlos II le había heredado el trono de España a su nieto, o sea, a Felipe de Anjou, Luis XIV parece que se va de boca y dice, yo también le puedo heredar mi reino, porque es un monarca absolutista, a mi nieto.
Y eso Inglaterra y Portugal no lo podían permitir. Inglaterra y Portugal van a apoyar a este tipo que está acá, que es Carlos de Austria, como el siguiente sucesor de España, porque decían que sería una monarquía demasiado cargosa, alucinante, poderosa. Imagínate los reinos de Francia, España, unidos en un solo monarca, tienen colonias, o sea, es una cosa de locos, ¿no? Entonces se van a ir a una guerra. Te informo, como dice aquí en pantalla, ¿lo dice en pantalla o no? Bueno, ya, entonces eso sucedió, ¿bien? Y bueno, te adelanto, te informo que finalmente Luis XIV consigue que su nieto sea el siguiente rey de España, porque pierde realmente la guerra de sucesión española, pero consigue que su nieto sea el siguiente rey de España. Ahora, ¿cómo es que pierde a pesar de que su nieto sí va a ser rey de España? Con el Tratado de Utrecht, aunque no lo parezca, con el Tratado de Utrecht, esto la prensa te lo va a preguntar, ¿eh? Yo te lo estoy contando para que entiendas por qué se llaman reformas borbónicas. Básicamente te estoy narrando la Guerra de Sucesión Española. Con el Tratado de Utrecht, Francia y España van a entregar varias colonias. Estas colonias principalmente se las van a entregar a Inglaterra. Yo ya te he enseñado, ya te he dicho ya. En estas sociedades, en estas monarquías, tener una colonia es tener plata, porque tú tienes materia prima que sacas de esa colonia. Por otro lado, esa materia prima va a ser llevada a la metrópoli. En la metrópoli, a través de sus centros manufactureros, crean bienes finales y esos bienes finales se los vuelves a vender a la colonia. Además de eso, de la colonia tú obtienes impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Como ya hemos visto en la clase de la semana pasada, el rey Luis, desde Luis XIV en adelante, los monarcas de España andan metiéndose en guerras que de ganar no reciben la retribución o la inversión dada y casi siempre pierden. ¿Y el rey es el que paga? No, los que pagan son la plebe, que ellos, porque ellos son los únicos que pagan impuestos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Luis XIV consigue que su nieto sea declarado el siguiente rey de España con el nombre de Felipe V Borbón, con el Tratado de Utrecht, a cambio de eso, las monarquías de España y principalmente la de Francia van a entregar varias colonias. Y el problema con eso es que si tú ya no tienes una colonia, ¿a quién le vas a vender tus bienes? Y además estás perdiendo los impuestos. Entonces, finalmente, ¿a quién le vas a chantar todo el recargo del dinero que ya no entra? A la plebe. Ya sabemos tú y yo qué le ocurrió a Francia, ¿verdad? Entonces, acá tú puedes ver el escudo que va a aportar ahora Felipe V, que es un escudo alucinante. Si sabes un poco de heráldica, acá tú puedes ver, rastrear el árbol genealógico de ese tipo a partir de los símbolos que hay aquí en este super escudo. El lema que rescata también Felipe V lo rescata de su tatarabuelo, que es Carlos I de España, a solis ortu usque ad occasum. No estamos invocando ningún demonio, eso es latín, bien, ya te voy a decir que es más adelante. Dicho esto, entonces, el pueblo no debería de temerle a sus gobiernos, los gobiernos deberían de tener miedo de su gente. Y es que a veces hemos olvidado que la gente que nos gobierna está allí para servir al pueblo y no para servirse a sí mismos. Esta frase, por cierto, la saqué de la película Vendetta. Si alguna vez te has preguntado esta máscara que de repente tu generación ya no sabe dónde viene, esa máscara viene justamente de esta película. El tema de la película es bastante interesante, por ahí te lo puedes vacilar. Creo que está Natalie Portman como una de las actrices. Y bueno, es justamente propicio en relación a todo lo que está sucediendo ahora en la actualidad en nuestro país, ¿no? Tú ya sabes, está la gente protestando, están viniendo, San Marcos ha cerrado, de hecho, para poder recibir a la gente que viene del Cusco. Se le puede criticar muchas cosas a los sanmarquinos, pero de verdad que cuando necesitan dar apoyo, lo dan, sobre todo en relación a ponerse a favor de las masas populares, ¿no? Eso ya viene desde la reforma de 1920. Otra historia. Bien, eso viene con Leguía más adelante. Si te quedas, te lo cuento. Entonces, vámonos aquí a esta parte de la clase que vendría a ser la introducción. Bien, la guerra de sucesión española de alguna manera dejará un saldo negativo para Francia y España luego de firmar el Tratado de Utrecht. Sin embargo, un nuevo rey se alzaría en España siguiendo la voluntad del último rey Habsburgo, Carlos II. Solamente dura esto 3 minutos o 2 minutos. Los videos por ahí, si hay tiempo, te los pongo en el chat por si es que quieres reforzar algunos de los temas que vamos a ver en clase. Pero por favor, si no se escucha, me avisas. Prendes tu audio, me avisas porque tú ya sabes que en este momento yo no estoy viendo absolutamente nada del chat.
Bien, hasta ahí. Ya sabes tú cómo termina esa guerra que es con el Tratado de Utrecht. De eso, eso está acá en pantalla. Bien. ¿Sí se escuchaba o no se escuchaba? Les dije que prendiesen el audio. Ojalá que sí. Si no, te lo pongo ahí en el chat. El enlace para que te lo puedas vacilar. Un video que dura 6 minutos nada más. Ahora, profesor, ¿la premia me va a preguntar por la guerra de sucesión española? No, no te lo van a preguntar. Pero ahora, gracias a eso, ya sabes por qué se llaman reformas borbónicas. O sea, ya no solamente sabes el dato de, es porque son los Borbones. No, no, ahora ya sabes por qué pasó, cómo fue. Se pelearon, se mataron, firmaron el Tratado de Utrecht y ahora tenemos las reformas borbónicas. Esta pintura es bastante curiosa. En el contexto que tiene el tema, ¿no? Este es Luis XIV presentando a su nieto Felipe de Anjou como el nuevo rey de España en el Palacio de Versalles. El lema, bueno, el autor de esta pintura es François Gérard y el lema que está aquí, solis ortu usque ad ocasum, ¿qué significa? En mis dominios nunca se pone el sol. ¿Qué significa esto, profesor? Lo que pasa es que acuérdate que el planeta Tierra es redondo, ¿verdad? Entonces el sol en el ocaso, o sea, en el atardecer, se pone, o sea, se oculta. Pero desde Carlos I viene esta frase que es, en mis territorios, en mis dominios, que abarcan todo el planeta Tierra, el sol nunca se oculta, porque como tengo tierras en todo, colonias en todas las partes del planeta Tierra, el sol nunca, o sea, nunca atardece en mis dominios, ¿bien? Siempre el sol ilumina mis tierras, ¿bien? A eso se refiere. Y cuando Felipe V llega a España, con también su corte que viene de Francia, rescatan este lema. Ahora, sobre las reformas borbónicas, ah, bueno, un poco de contexto, ¿no? Cuando Felipe V llega a España, él encuentra de que España, pucha, está bastante atrasada, estaban como que tipo saliendo recién de la Edad Media, y obviamente tú ya sabes que en el siglo XVIII la gente ya está en la Ilustración en Francia. Entonces, una de las cosas que van a hacer los Borbones es despotismo ilustrado, que ya lo hemos estudiado. Siguen siendo absolutistas, pero cogen algunas ideas de la Ilustración para modernizar el aparato estatal o administrativo, por ejemplo, de una monarquía tan antigua como la española. Entonces es aquí a donde tú comienzas a subrayar como loco, como loca, y una de las cosas que debes de subrayar es la definición. ¿Qué cosas son las reformas borbónicas? Es un conjunto de medidas impulsadas por la corona española bajo la dinastía de los Borbón durante el siglo XVIII. Uno de los objetivos es reestructurar el imperio español e impulsar su recuperación, porque para el siglo XVIII, o sea, 1700, España está, o sea, la monarquía española está bastante caída de capa, a pesar de que era una monarquía que tenía colonias en África, en Asia, en Oceanía y también aquí en Hispanoamérica. Bueno, las principales colonias las tiene acá. Objetivos, señoras y señores. ¿Cuáles son los objetivos? Objetivo número uno, recuperar la autoridad del rey en las colonias. Esto está a colación, o esto está en relación a esto segundo que está aquí, que tú te lo vas a aprender de memoria. Profesor, no entiendo. Lo que sucede es que durante casi 200 años de existencia del virreinato del Perú, vamos a escribirlo acá, virreinato del Perú, los criollos eran los que habían concentrado el poder en varios cargos que por ley le deberían de pertenecer a españoles nacidos en la península, los chapetones. Entonces los monarcas borbones lo que quieren es realmente recuperar su autoridad en las colonias, porque muchas veces estas colonias, a pesar de que venían leyes desde España, no eran respetadas por los criollos. Bien, entonces, como dice aquí, en el punto número 4, en los objetivos, recuperar el dominio político, económico y militar sobre América que se encontraba de manera efectiva en manos de los criollos, porque tenían cargos que por ley no les pertenecía, pero ya sabes, aquí parece que la gente es media pacharaca. Y entonces, o sea, hacen las cosas de manera un poco informal, como les salga de la investidura. Y no se respetaban estas leyes. Entonces, lo que los monarcas borbones van a querer con todas sus colonias es justamente también convertir a los virreinatos en verdaderas colonias. Profesor, ¿qué significa esto? Bueno, ya sabes, esta es la metrópoli. Y en teoría de las colonias, de los virreinatos, tú sacas materia prima y sacas impuestos. Bien, entonces para eso también hay que aplicar otras cosas, como por ejemplo, en el Virreinato del Perú no se puede hacer vinos si España te los puede vender. Bien, entonces a eso se refieren con convertir a los virreinatos en verdaderas colonias, un lugar de donde tú obtengas materia prima, cobres impuestos y también les puedas vender tus bienes finales. Y se acabó el chiste.
Y en España, modernizar el aparato estatal español, la monarquía española, implementando un sistema administrativo más eficiente y centralizado. Ya sabes que si tienes alguna pregunta, puedes prender tu audio y hablas normal, nadie va a saber quién eres. Hay anonimato acá. Así que a ver, luego de esto, en las características principales, o sea, ¿cuáles son las características principales de estas reformas borbónicas? Número uno, es una combinación del absolutismo con el librecambismo, entre paréntesis aquí, acuérdate que esto le pertenece en economía a la ilustración, ¿bien? A la ilustración. Entonces, básicamente esto es despotismo ilustrado, ¿bien? Acuérdate que en el despotismo ilustrado los monarcas siguen siendo reyes absolutistas, concentran todos los poderes del Estado, ya, esto es la cuarta, quinta vez que se menciona, centralismo, regalismo, providencialismo, pero toman algunas de las ideas de la ilustración y en materia económica aplican el librecambismo. Am, ¿Qué cosa significa esto? Por ejemplo, que ya eliminar los monopolios comerciales, porque realmente se dan cuenta de que la idea no es que tú seas el único comprador o vendedor de algo, sino que seas tú el que pueda vender más cosas. Y para vender más cosas tienes que romper el monopolio comercial. Y esta es una idea ilustrada en materia económica. Libertad para comprar y para vender. Bien. Luego, número dos, o característica número dos, se implementaron primero lentamente en España y luego en los virreinatos. De hecho, esa fue una pregunta hace tiempo en el examen general. ¿Quién es el monarca que implanta las reformas borbónicas en Hispanoamérica? Tú, sin temor a equivocarte, vas a decir Carlos III, conocido también como el mejor alcalde de Madrid. Este tipo es el que va a implementar las reformas borbónicas junto con sus ministros Conde de Floridablanca, Conde de Aranda y Campomanes, que también creo que vino como pregunta hace más de 20 años atrás en San Marcos. Así que ahí tú te lo vacilas. Luego, punto número 3, como característica principal, estas reformas borbónicas van a traer graves consecuencias a estos territorios. Y una de esas consecuencias va a ser que van a ocurrir varios movimientos sociales que terminan rebelándose y debilitando al gobierno colonial, así como las famosas rebeliones indígenas. Bien, dicho esto, entonces vámonos inmediatamente a la reforma política, comercial, productiva, fiscal, eclesiásticas, etcétera. En relación a las reformas borbónicas a nivel político, uno de los objetivos de las reformas borbónicas es reducir la influencia y el poder que tienen los criollos en Lima. ¿Por qué, profesor? Recuerda, por favor, que el virreinato del Perú era el más antiguo y en ese sentido la élite que vivía en Lima era la más poderosa del continente. Parece mentira, pero durante casi 200 años, desde Lima o desde el Virreinato del Perú, era el sitio más importante. Bien, era el sitio más importante casi durante 200 años, hasta que llegan las reformas borbónicas. Lo que los borbones van a hacer para reducir el poder político y económico de la élite criolla en Lima, una de las medidas que toman es crear dos nuevos virreinatos. Tú dirás, profe, ¿así cómo se reduce el poder político y económico de esta gente? Tú ya estás curtido en esto. Tú ya sabes qué es esto, ¿verdad? Esto es una pirámide social. En la cúspide, si estamos hablando, por ejemplo, del virreinato del Perú, se encuentra el virrey. El virrey es el tipo que gobierna sobre el virreinato del Perú en representación del rey. Detrás del virrey está la nobleza. La nobleza, obviamente, se divide en dos, ¿verdad? Está la nobleza española y la nobleza indígena. República de Españoles, República de Indios. Y debajo de ellos está la plebe. La plebe también se divide. La plebe se divide entre españoles e indígenas. Y después, al final, acá están los esclavos. Y mezclados entre estos están las castas. Mestizo, mulato, sambo, salvango, quiterón, tercerón, cuarterón, senta para atrás, no te entiendo, te entiendo en el aire, blanco. Ahora, ¿qué significa esta pirámide también en términos políticos y económicos? Que si tú eres parte de la élite criolla en Lima, tienes la potestad de controlar territorios como este o extensiones territoriales como esta. Acuérdate que el rico Cerro de Potosí antes se encontraba en lo que era el Alto Perú. Entonces, ¿cómo le restas influencia y poder a la élite? Bueno, lo que haces es algo muy sencillo. Creas dos virreinatos más. Al crear cada uno de estos virreinatos, vas a crear o el cargo de un nuevo virrey con su propia corte o nobleza, con sus propias leyes, y además le vas a quitar este territorio al virreinato del Perú, este de acá, le quitas Potosí al virreinato del Perú, y ahora tanto la gente como los recursos de estos territorios van a pasar a estas nuevas administraciones, cada una con su propio virrey. Y así es como reduces el poder político y económico de la élite criolla en Lima.
Luego de esto vienen otros cambios, pero ya producto más bien y en relación con la rebelión de Tupac Amaru II. Así que esto ve anotándolo de una vez por ahí. Luego de la rebelión de Tupac Amaru II, en 1787 se crea la Real Audiencia de Cusco. ¿Por qué? Porque mucha gente se quejaba de que antes de la rebelión de Tupac Amaru II, si tú querías resolver algún problema y vivías, ponte plan Cusco, plan Puno, o bien tenías que ir a la Real Audiencia de Lima, o bien tenías que ir a la Real Audiencia de Charcas. La mayoría venía de Lima. Entonces, para evitar esto, van a crear una nueva audiencia, la Real Audiencia de Cusco. Tú ya sabes lo que es una Real Audiencia. Luego, otra consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru II, o sea, después de casi más de 100 años quejándose contra los corregidores, lo que deja como enseñanza o como motivo para el cambio, la rebelión de Tupac Amaru II, es que se elimina el cargo de corregidor y se crean las intendencias. Profesor, ¿cuántas intendencias son? Son estas las que tú ves aquí en pantalla. Bien. Y bueno, ellos ya tienen otras facultades, ¿no? División política administrativa con el fin de centralizar el poder. Ahora los intendentes deben de velar por el desarrollo económico de cada uno de estos lugares. Y finalmente también se van a reformar y crear estas que son las Capitanías General de Chile y la de Venezuela. ¿Qué es una capitanía? Es un territorio que tiene más población militar y nativos. Bien, no hay tantos colonos civiles como en los virreinatos. Y ya está. Se acabó esta parte. Luego nos vamos a las reformas comerciales. Las reformas comerciales tienes que pensar, esto no es clase de economía, pero yo espero que esto te ayude. Cuando te hablen de agilizar el comercio, lo que te están diciendo es que las compras y las ventas de los bienes o los productos se hagan más rápido y además que el flujo comercial aumente. Profesor, no entiendo. O sea, si antes tú vendías, ponte, no sé, 1000 productos, aumento del flujo comercial, 10.000 productos. Eso es el aumento del flujo comercial y ese es uno de los objetivos de las reformas borbónicas, porque mientras más se compre o se venda, puedes cobrar más impuestos. Y si aumenta el flujo comercial, también se van a cobrar más impuestos. En ese sentido, lo que se va a hacer es, primero, agilizar el comercio para incrementar el cobro de alcabala y almojarifazgo. Estos dos impuestos que te vengo diciendo que te los aprendas desde hace 3 semanas atrás. La alcabala, recuerda, equivale al IGV, o como la mayoría lo dice, el IGB, el impuesto que grava a la compra o venta de cualquier producto, la alcabala dentro del virreinato. El almojarifazgo equivale al impuesto aduanero. Y ya está. Luego de esto, otras cosas que se hacen durante las reformas borbónicas es que se va a eliminar, este dato es importante, la Casa de Contratación de Sevilla en 1790. Sevilla se encuentra en Cádiz, España, y este mapa es ideal para ver lo que sucedía antes del decreto de libre comercio. En el PowerPoint también está y está bien chévere además. En 1788, desde España, em, van a romper el monopolio comercial que había en los puertos tradicionales en el Virreinato del Perú. Profesor, ¿cuáles son esos puertos? Bueno, uno de ellos es Portobelo. Acuérdate, mercantilismo, monopolio comercial. Si tú querías vender mercadería, por ejemplo, vives en Buenos Aires y quieres comprarte camisas, entonces tú haces el pedido y esas camisas vienen desde Europa. ¿De dónde sale la camisa? La camisa sale de Sevilla, España, y viene por esta ruta que está acá, llega a Portobelo, cruzan el Istmo de Panamá y la mercadería o bien se reparte en lo que en la actualidad vendría a ser México o va al puerto del Callao en Lima para que por tierra la mercadería se introduzca hasta Buenos Aires. Cualquiera de ustedes puede notar lo siguiente, ¿verdad? Tú dirás, profesor, pero ¿no es más fácil venir así? Y la respuesta es sí, pero antes no se podía porque era ilegal, hasta que llega el decreto de libre comercio de 1778. Esto va a ser grave para los comerciantes de Lima. Y tú dirás, ¿por qué? Mira, y subráyalo o escríbelo por ahí. Con el decreto de libre comercio se abren 13 puertos en España. Antes el único era Cádiz-Sevilla y 22 puertos en Hispanoamérica. O sea, ya no solamente va a ser el puerto del Callao el único que reciba la mercadería. ¿Cómo meten la mercadería por tierra? Con el arriaje. Es una empresa que básicamente tienes mulas o burros y por tierra te llevas la mercadería. José Gabriel Condorcán quiere un Arriero.
Y aquí ya entramos en estas materias. Cuando se abren 22 puertos en Hispanoamérica, el flujo comercial, el tráfico comercial que hay en el puerto del Callao va a descender hasta en un 38%. Para que me entiendas, te pongo un ejemplo muy chusco, pero válido. Supongamos que tú eres un rico comerciante del Callao o de Lima de esos años, antes del decreto de libre comercio. Tú ganabas 1 millón de soles mensuales por todo lo que comprabas y vendías después. Pues bien, ahora, cuando se da el decreto de libre comercio, tus ganancias, que son 1 millón de soles mensuales, se reducen a 380.000 soles. O sea, yo no sé tú, pero eso es más de la mitad, loco, loca, de tus ganancias. Entonces, con esto, por ejemplo, ya puedes entender cómo fastidian a la élite comerciante limeña. O sea, ¿ves? Primero fastidian a la clase política, luego a los comerciantes, y así van a ir fastidiando a todo el mundo, aunque tú no lo creas. Am, y bueno, ya para el siglo, ya después del decreto de libre comercio, tienes un tráfico comercial muchísimo más fluido en Hispanoamérica. Vámonos ahora a las reformas productivas dentro del marco de las reformas borbónicas. Lo primero que van a hacer es crear los estancos. Acuérdate de esta palabra porque la vamos a seguir utilizando al menos unas 2 o 3 semanas más. Profesor, ¿qué es un estanco? Un estanco es un monopolio estatal. ¿Qué significa esto? En el estanco, el virreinato o te vende el producto o le pone precio a un producto de tal manera que pueda cobrar un impuesto o un excedente por la compra de ese producto. Ahora, si tú lees los estancos con detenimiento, esto no está en tu separata, ¿eh? Si tú lees los estancos con detenimiento, vas a ver por qué razón terminan fastidiando a todos. Se crea el estanco de la sal. En esos años no hay refrigeradora. ¿Con qué crees que se conserva la carne? Hay dos maneras. Una es que la dejes secar sin que se le meta un mosquito o una vaina. Y la otra es que le tires sal para deshidratar la carne, ya sea de res, de pescado, y así conserves la carne. Además, aun cuando no te guste conservar la carne, o sea, a cualquier comida se le echa sal. Bien, entonces aquí ya fastidiaste desde el más rico hasta el más pobre en el virreinato, en todo en realidad, en todas las colonias ya los fastidiaste. ¿Te gusta beber? Hay un estanco del aguardiente. Eres minero y necesitas mercurio, azogue para purificar la plata y el oro, hay un impuesto al azogue. ¿Te gusta fumar? Impuesto al tabaco. ¿Eres un cazador o vives en una zona donde hay población nativa y necesitas protegerte? Estanco de la pólvora. ¿Te gusta el póker? Estanco de los naipes. Esta afecta a los campesinos. La coca, ya sabes, se chaccha y sirve para darle más fuerza a aquellas personas que trabajan en el campo. Hay un estanco de la coca. Estanco, el papel sellado. Y así, así, así. Y finalmente ya te he dicho, nadie quiere pagar más impuestos y la vida va a seguir fea o peor. Luego de esto se va a crear, esto la persona te lo va a preguntar, pero se crea el Banco de Rescate, que básicamente es un impuesto especial si es que el puerto se daña por una tormenta o si los barcos comerciantes, los galeones, se dañan o son atacados, entonces se cobra un impuesto especial. Y también se va a crear el Tribunal de la Minería en Lima solo y solo para ver asuntos relacionados con el comercio o con el sector minero del virreinato. Bien, y así se agilice también ese sector. Por otra parte, se van a empezar a explotar el Cerro de Pasco, Hualgayoc y Huarochiri. Bien, y ya está. ¿Queda algo más que podemos decir de esto? No. Vámonos ahora inmediatamente. ¿Qué es? Vámonos ahora inmediatamente a las reformas fiscales. Cada vez que tú escuches reforma fiscal, inmediatamente tienes que pensar en impuestos. Y se acabó el chiste. Reforma fiscal, reforma de los impuestos. La idea es cobrar impuestos a más gente, ¿verdad? Entonces, pilla la idea, ¿eh? Primero se crean las reales aduanas en 1773. ¿Qué cosas son estas? Estas reales aduanas se van a crear en estas ciudades portuarias. Acuérdate, el decreto de libre comercio abre 22 puertos en Hispanoamérica, eliminando las cajas reales. ¿Para qué? Para cobrar alcabala y almojarifaz. Ahora, antes, y escucha bien esto, la alcabala y el almojarifazgo no se le cobraba, por ejemplo, a los nobles indígenas. Entonces tú podías tener una empresa y como tú no pagas impuestos porque eres noble, tú puedes tener una empresa muy próspera porque puedes competir a tu favor en relación a otra persona que sí está obligada a pagar impuestos. A los que se les obliga a pagar impuestos es a este grupo de personas, por ejemplo, que tienen esta empresa de arrieraje. Un indio arriero es alguien que tiene una empresa encargada de llevar mercadería por tierra con burros o mulas, arriándolos, o sea, azotando a los animales para que se muevan. José Gabriel Condorcanqui y otros
indígenas nobles como él se van a ver afectados por esto, porque ahora van a tener que pagar impuestos y antes no los pagaban. Entonces ya por ahí estás fastidiando a la élite indígena, a la nobleza indígena acá en el virreinato. Por otra parte, los indios forasteros tampoco pagaban impuestos. ¿Qué es un indio forastero? Es uno que se escapa de su pueblo, se escapa de su ayllu para no ir a la mita minera. Entonces, esta gente se quitaba las ciudades y como nadie sabía de qué pueblito de la sierra venía, no pagaban impuestos. Llegan las reformas borbónicas y les dicen, tu compadre, también vas a pagar impuestos. Luego, tampoco un mestizo, un mulato, un sambo no pagaba impuestos, porque no está ni dentro de la ley de la República de Españoles ni dentro de la República de Indios. No pagan impuestos. Llegan las reformas borbónicas y los obligan a pagar impuestos. Entonces ya como puedes ver, como puedes notar, ya fastidiaron a todos, ¿no? Porque le estás cobrando impuestos a gente que históricamente nunca pagaba impuestos y ahora sí lo van a hacer. Luego de esto, quizás la principal causa para la rebelión de Tupac Amaru II, lo que está en azul, es la legalización del reparto de mercancías en 1751. Te explico que esto originalmente era una potestad, o sea, era algo que el corregidor podía como no podía hacer porque no era legal. ¿Qué significa esta potestad? Recuerda, un corregimiento tiene ayllus y como el corregidor es el encargado de velar por su evangelización, su educación y su civilización, estos corregidores, si lo veían necesario, podían comprar mercadería y vendérsela a estos ayllus a través del curaca o el término correcto en el virreinato se les llama caciques. Bien, que es igual a un curaca. Entonces, como no era legal, a veces estos corregidores atorrantes vendían cochinadas, pues, ¿no? Que vendían productos muy caros o en mal estado, y los caciques tenían la oportunidad, hasta antes de la legalización, de rechazar estos productos, porque a veces era evidente que realmente estaban en mal estado o que eran muy caros. El problema viene cuando se hace legal, porque cuando se hace legal ahora están obligados sí o sí a comprarles esta mercadería. Y ahora el cacique es una persona como tú y como yo, pero él es el que tiene que darle la cara, él tiene que dar la cara a los ayllus dentro del corregimiento. Entonces los ayllus lo presionan a él. Y obviamente muchos caciques se van a ver bastante en aprietos porque ahora están obligados a que a su pueblo, a su gente, les vendan cochinadas. Luego de esto, se crean las aduanas interiores que se forman como formas de peaje entre los corregimientos. Tú dirás, bueno, profesor, eso no lo entiendo. Ya, mira, yo te lo explico así con pelotas. Entonces, supongamos que estos son los corregimientos que hay entre Lima a Arequipa, cada pelota un corregimiento, por así decirlo, ¿no? Arequipa, Puno y de Puno vámonos a Potosí, ¿bien? Entonces, cada punto negro es una ciudad que está dentro de los corregimientos. Originalmente, los indios arrieros, o esta gente que tiene esta empresa de la arriería, compra productos en el puerto del Callao y con estas mulas se iban hasta lugares tan lejanos como Buenos Aires o también a este lugar donde dicen que la gente tiene plata, que es el rico cerro de Potosí. Entonces, cuando se crean las aduanas interiores en 1774, ahora entre los corregimientos tienes que pagar tú, si eres un comerciante que te llevas mercadería a otro lado, tienes que pagar un impuesto. Bien, y lo que va a suceder es que, imagínate, si en estos años, o sea, si en la actualidad hay malos elementos, no todos, ¿no? Pero hay malos elementos de la policía, que por ejemplo, esta gente que te cobra, te pide comprar una rifa o te pide un apoyo en estos policías de tránsito. ¿Tú te imaginas en esos años donde no hay cámaras, donde no hay forma como probar y el tipo te está estafando? Muchos de estos indígenas nobles que tienen esta empresa del arrieraje se van a quejar porque van a hablar de los abusos de estos corregidores que comienzan a cobrar un porcentaje mucho más alto de lo que el impuesto le pedía. Ahora, el problema está que como crean estas especies de peajes entre los corregimientos, muchos se quejan porque cuando ya llegan a Potosí, por ejemplo, que es para que vendas la mercadería, el producto ha aumentado más de un 100% su valor y ya la gente no quiere comprar. Entonces, como puedes ver acá, ya están fastidiando a todos. Y bueno, esto también se va a hacer para cobrar de manera efectiva el tributo indígena, reduciendo la evasión fiscal. Y en términos de la minería, se reduce el quinto real, que ya es un impuesto que ya lo hemos estudiado antes. La quinta parte de lo que produce un minero se va al bolsillo del rey. Si tú eres un minero y produces
100 toneladas de plata, 20 toneladas se van para el rey si esa es la producción que has tenido durante un año. Y bueno, después de esto tenemos las reformas eclesiásticas y, o sea, se van a meter hasta con la gente de la iglesia, que eres malo, ¿no? Pero a ver, sobre esto lo que podemos mencionar es que se va a imponer el regalismo. Tú ya sabes, regalismo, el monarca gobierna sin límites, o sea, nadie le pone un límite a su poder, a sus decisiones y además por esa razón está por encima de la iglesia. Pues bien, ¿qué cosa va a suceder? En el año de 1767, los jesuitas, la orden de los jesuitas, van a ser expulsados de todos los territorios del rey de España en el mundo. Juan Pablo Vizcarra Guzmán cuenta, por ejemplo, que él fue sacado en pijama, él y sus maestros, porque eran jesuitas, puestos en un barco y no los dejaron pisar tierra hasta llegar al Vaticano en Roma, Italia, en la actualidad. San Marcos en el examen general ya ha preguntado antes a cómo se llamó el documento mediante el cual se expulsa a los jesuitas. Ese documento se llamó la Pragmática Sanción. Bien, fue un documento sellado y tenía la orden de expulsar a los jesuitas en una hora y en un día determinado en todo el planeta Tierra. Este documento lo va a firmar Carlos III. Se le expulsa de sus dominios en Hispanoamérica y demás territorios. Ahora, San Marcos también ha preguntado cuál fue la entidad encargada de repartir los bienes de los jesuitas, y esta se llamó la Real Junta de Temporalidades. Se creía que acumulaban oro y plata, además de enseñar una doctrina antirregalista en los colegios jesuitas. Si no has entendido hasta ahora el problema de esto, yo te lo explico brevemente. Am, Recuerda que los jesuitas son una orden que se han formado durante el proceso de la Contrarreforma Católica en pleno auge del humanismo durante el Renacimiento. Bien, en ese sentido son una orden bastante moderna en términos de enseñanza, son una orden bastante moderna en términos de la fe, del credo. De hecho, hasta dentro de la misma Iglesia Católica, según tengo entendido, tienen mucho prestigio los jesuitas porque son gente bien formada. Entonces, ¿qué sucede? Han pasado ya casi 200 años desde la conquista y lo que hay en el Virreinato del Perú, por ejemplo, porque esto se repite en otros lugares, pero lo que te puedo contar, es que, en primer lugar, los corregidores ven con mucha envidia las haciendas o los negocios de los jesuitas. Te preguntarás por qué. Bueno, en primer lugar, porque en las haciendas de los jesuitas los indígenas sí se reproducían. Mira, ¿qué? Te cuento, lo que sucede es que desde la conquista hasta este momento, en los corregimientos, la población indígena decrecía año tras año, año tras año, año tras año. De hecho, hay investigaciones que prueban de que algunas mujeres preferían, en los corregimientos, las mujeres indígenas, preferían abortar o en el caso de los hombres preferían darse a la bebida. Y, y esto obviamente era porque por la sociedad en la que les tocó vivir, nadie quería tener hijos en un mundo tan feo para con la población nativa. Acá no vemos la crueldad, los maltratos, las denuncias que se hicieron durante muchos años y que hasta el día de hoy se siguen haciendo, sino que vemos esto de manera histórica, ¿verdad? De cara a tu examen. Entonces, esta gente ya no quería tener hijos y en los corregimientos la población indígena decrecía. Eso también sumado al hecho de que muchos se morían en la mitad minera o también los que se escapaban. Entonces, am, en las haciendas de los jesuitas no ocurría esto. En las haciendas de los jesuitas, más bien la población indígena sí crecía, sí tenían familias, sí tenían hijos. Y esto se debe, según algunos estudios, a que los jesuitas trataban de una manera más humana a la población indígena. La otra cosa es que los negocios de los jesuitas eran bastante prósperos. Entonces, en la mentalidad mercantilista de estos corregidores, el rumor era de que los jesuitas acumulaban oro y plata dentro de sus haciendas. Y la cereza de este pastel vendría a que se comienza a correr el chisme de que en los colegios jesuitas se enseñaba una doctrina antirregalista. Para no hacerlo muy largo, que los jesuitas en sus colegios le decían a sus estudiantes que si el monarca no se está comportando como Dios manda, el monarca debería de obedecer la autoridad del máximo representante de Dios en la tierra, que vendría a ser el Papa. Entonces,
El detalle de esto es que, aunque tú no lo creas, los colegios más prestigiosos de, por ejemplo, el Virreinato del Perú, son colegios jesuitas. O sea, si tú eras un indígena noble o eras un español noble, tú querías que tus hijos estudien bajo la, bajo la mirada de un jesuita o que tengan un profesor jesuita. Eran colegios con mucho prestigio. En ese sentido, un día Carlos III dice, ¿saben qué? Se expulsan a toda esa gente de mis territorios. Esto son hipótesis, lo que te he contado, porque cuando a Carlos III le van a preguntar, loco, ¿por qué los expulsaste? Él nunca va a revelar el verdadero motivo de su expulsión. No hay un documento que lo diga. Y dijo, secreto de pecho, dijo, y así quedó. O sea, no quiso revelar por qué los expulsó. Bueno, dicho esto, esta es explicación un poco larga, se da la creación del Convictorio de San Carlos durante el gobierno del virrey Amat y se da la reforma universitaria durante este siglo de la Universidad de San Marcos. Pues bien, que esto ya está largo, ¿ves? Vámonos ahora a esto de las reformas militares. No creo que la Preta lo pregunte, pero por si acaso. El ejército imperial se va a crear en el año de 1716. Profesor, ¿qué significó eso? Es un ejército permanente y profesional. ¿Qué significa esto? O sea, antes, cuando había un problema o cuando se necesitaba ir a pelear, llamaban a la gente, oye, tú y tú, vamos a formar un pelotón, nos vamos a la guerra. Y así peleaban. Pero con las reformas borbónicas, ahora va a haber una carrera militar dentro del Virreinato del Perú. Eso no había antes. Bien. Por otro lado, en consonancia con estas reformas, se construye la fortaleza del Real Felipe. Esta fortaleza del Real Felipe, aquí puedes ver una imagen actual panorámica, se empieza a construir durante el virreinato de José Antonio Manso y se termina durante el gobierno del virrey Antonio de Amat. Y bueno, no podemos terminar esta parte de la clase sin hablar del virrey Amat. Algunas cosas curiosas, durante su gobierno se termina de construir la fortaleza del Real Felipe, se construye la Plaza de Hacho, visitada por Juan Carlos I de España, el siglo pasado, por cierto. Se construyó la iglesia de las Nazarenas en 1771. Se construyó la Alameda de los Descalzos y el Paseo de las Aguas en lo que en la actualidad vendría a ser el RIMAC. Esto según los chismes de la época, en honor a su amante Micaela Villegas. Consecuencias de esta parte de la clase, te las aprendes de memoria, evidentemente. Se incrementa la presión fiscal sobre la población, o sea, la gente ahora tiene que pagar más impuestos. Se incrementó el incremento de la competencia comercial entre las ciudades y puertos hispanoamericanos. Profesor, eso no lo entiendo. O sea, se aumenta la compra y la venta de productos y se aumenta el flujo comercial. O sea, ahora se vende más, ahora se compra más. Esto, obviamente, esto que está acá lo segundo, descontento popular y rebeliones antifiscales, tiene que ver con lo primero. Bien. Y bueno, otra consecuencia que ya hemos venido diciendo es que es el fin de la hegemonía de los criollos en Lima, porque finalmente estas reformas urbánicas los terminan afectando. Hay una crisis ideológica y espiritual, algunos dicen que esto está en relación con la expulsión de los jesuitas, y también hay un desarrollo de las primeras ideas en la emancipación, porque la gente ya te he dicho, nadie quiere pagar más impuestos y la vida va a seguir igual de fea o peor. Dicho esto, si hasta aquí no hay ninguna pregunta, nos vamos inmediatamente a las insurrecciones andinas del siglo XVIII. Como te decía, según Scarlett O'Fellan, hay como que 104 rebeliones sociales o levantamientos populares, pero de esas 104, solo dos son las que han calado hondo en el imaginario o las que, digamos, están en consonancia con este discurso histórico, la de Juan Santos Atahualpa y la rebelión de Tupac Amaru II. Por ahí encontré esta pintura donde está Tupac Amaru II, Micaela Bastidas, creo que el que está allá es Pachacútec, ahí está Simón Bolívar, ahí está San Martín y ahí está todo el pueblo bajando de los Andes y detrás tienes el Cusco, creo, Machu Picchu, si no me equivoco, y ahí a los españoles pisándolos. Bueno, una frase con la que nos podemos meter a esta parte de la clase. Aquí solo hay dos culpables, tú por sojuzgar a mi pueblo y yo por tratar, o yo por querer liberarlo. Tupac Amaru II, mientras era torturado, a vista y paciencia del corregidor Areche, ¿no? Que les pedían que dijera quiénes habían complotado con él para poderlos castigar, y Tupac Amaru no reveló el nombre de nadie. En ese sentido, y estamos yendo en completo orden, tú ya deberías de estar en esa parte en tu separata, no te vayas a perder, no te vayas a perder.
Insurrecciones andinas del siglo XVIII. ¿Cómo va esta parte de la historia? Son levantamientos populares dirigidos contra el incremento de las cargas fiscales, la explotación y la creciente pauperización, empobrecimiento de la población indígena en el contexto de las reformas borbónicas, permitiendo el resurgimiento de discursos milenaristas y mesiánicos. Un discurso milenarista tiene que ver con fin de siglo o fin de milenio. Fin de siglo. O sea, viene por lo del fin del milenio, profe, no entiendo. Hay gente que es supersticiosa y tratan de hacer algo que el propio Jesús ha dicho que ni él mismo sabe. Eso está en la Biblia. Jesús cuando le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a venir el fin del mundo? Eso ni yo sé, dice, solo el Padre lo sabe, es decir, Jesús. Pero hay señales, dijo Jesús. Entonces, cuando llega el año de 1999, a puertas del año 1000, la gente pensaba que ya iba a venir Cristo por segunda vez y que iba a ser el fin del mundo. Estamos hablando de Europa, obviamente, porque los árabes, eso es otra historia. De Asia menos, África menos. Luego, ah, luego viene Joaquín de Fiore, dice que ya viene el fin del mundo, no vino el fin del mundo. Luego, en 1999, tú ni nacías de repente, muy probablemente no nacías. En 1999 hablaban de que las computadoras, las máquinas, los aviones, los bancos, todo estaba trabajado con software y que estos software solamente tenían el calendario hasta 1999 y que cuando trataran de pasar el año 2000 iba a haber una especie de, se iban a colgar estas máquinas y todo iba a ser un desastre. No ocurrió, parcharon eso. Además hablaban de el 666, que según la tradición, porque esto no es bíblico, según la tradición, es una mala traducción, de hecho, en la Biblia, pero tiene que ver con el supuesto número de la bestia, que no es un número, en realidad son las iniciales de Nerón. Tendrías que leer un poco de teología para eso. Pero bueno, el caso es que entonces hablan siempre del fin del mundo, ¿no? Después, no sé, de repente tú estabas niño o niña, el 2012, el fin del mundo, el calendario maya, y a eso se refieren con estos discursos milenaristas de que cada cierto tiempo va a venir se va a trastocar la realidad, ¿no? Va a haber un cambio radical, ¿no? A eso se refiere al menos en términos históricos. Y lo otro que tiene que ver con el discursos mesiánicos es la idea de que tiene que venir un salvador, de que tiene que venir un elegido que nos saque de donde estamos. Bien, hasta el día de hoy hay gente que espera eso. Y eso es esperar a un Mesías, pues. Am, para ser justos también, durante el siglo XVIII, uno de los libros que más se lee, gracias también a la ilustración, acuérdate que lo que está de moda en el siglo XVIII es que leas. De hecho, tu perfil debe darte para eso. O sea, si tú eres un estudiante universitario y no te gusta estar así, de repente te has equivocado de profesión. Porque, o sea, la del universitario es leer, estudiar, investigar. Esa es la del universitario, al menos en sus años de carrera. Ya después que no lo hagas es otra cosa, pero en realidad debes de tener ese perfil. Profesor, no lo tengo, pero quisiera ser médico, abogado. Bueno, entonces acuérdate, eres Homo sapiens, todos nos adaptamos, adáptate al cambio, agárrale gusto, porque básicamente eso es lo que vas a hacer durante tus 5, 6, 8 años de carrera universitaria. Todo lo que está de moda en el siglo XVIII es leer. Ahora, en el virreinato del Perú, ¿qué leía la gente? Una de las cosas que resalta mucho en las investigaciones en torno a la rebelión de Tupac Amaru II, sobre todo, es que la gente lee los comentarios reales de los incas. Eso tiene mucho sentido hasta el día de hoy porque hay mucha gente todavía en el Perú que tiene una visión del incanato gracias a lo que escribió el Inca Garcilaso de la Vega, que jamás, jamás, jamás puso una sola cosa mala de los incas en su obra. Entre otras cosas porque él pertenece a la familia incaica de la parte del Cusco, ¿verdad? Entonces no va a hablar mal de su propia familia. Entonces, cuando un profesor de colegio, y estas son investigaciones ya de hace 15 años atrás, lee los comentarios de los incas, tiene una visión bastante idílica, o sea, bastante perfecta de lo que vendría a ser el incanato. En el siglo XVIII, acuérdate, no han pasado mucho tiempo, ¿no? O sea, no han pasado en teoría mucho tiempo, son 200 años, ponte, casi 200 años desde que ha ocurrido la, eh, la caída del Tahuantinsuyo. Entonces, la gente del siglo XVIII añoraba la vuelta de el incanato. Bien, gracias a la lectura se piensa en los comentarios reales de los incas. Obviamente te lo estoy resumiendo mucho, pero más o menos así es. Si a eso lo unes a la profecía del Incarri, acuérdate que cuando la cabeza del Zapa Inca se une con su cuerpo va a volver a venir una época de prosperidad.
Tienes el caldo perfecto para que aparezcan personas diciendo yo soy ese líder y de aquí para adelante nos vamos con todo porque ya llegó la época del cambio. Entonces, bueno, se hablan de dos rebeliones. Tenemos la de Juan Santos Atahualpa, que va de 1742 a 1752. Esta se desarrolla en la selva central, o lo que se conocía como el Gran Pajonal. Los antecedentes de esta rebelión la tenemos con Fernando Ignacio Torete entre 1724 a 1727, que se van a levantar en la selva central en oposición justamente a lo que ya venía dándose, que era que habían venido franciscanos, misiones franciscanas, a evangelizar a las tribus de la Amazonía de este lugar. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Ayanincas, Piros, Matsigengas, Yaneyas, Conibos, etcétera. Y bueno, ¿por qué hay algo malo allí, profesor? Lo que sucede es que cuando estos franciscanos van a la selva central, sin querer queriendo, en primer lugar, entre estos años van a ir, sin querer queriendo, estos franciscanos llevan viruela y sarampión. Entonces, ya por ahí los estás viendo mal, porque la tercera parte, o las tres cuartas partes, perdón, las tres cuartas partes, no, ¿cuál tres cuartas partes? La cuarta parte de la población indígena, si no es que más, la tercera parte, se van a morir producto de la viruela, la gripe y el sarampión. En la actualidad tú y yo ya sabemos qué significa que alguien estornude en China y acá uno se enferme y hasta se pueda morir. Bien, entonces la gente de la selva central la pasó bastante mal en ese sentido. Luego también tenemos que los nativos van a aceptar cristianizarse, pero es que esto tú lo tienes que entender desde el punto de vista de que son politeístas. O sea, a las tribus de la Amazonía no les hace menos o les hace más tener un dios más o un dios menos, porque son politeístas. Pero cuando ellos aceptan el cristianismo, los franciscanos los obligan ya no solamente a, obviamente, conocer, ¿no?, la doctrina cristiana, sino que además los obligan a vestirse como cristianos. Tienes que comprender que las tribus de la selva originalmente andan en taparrabos. Por varias razones. La primera, hace bastante calor en la selva. La segunda, la tierra de la selva no es apta para la agricultura o la ganadería. No lo digo yo, lo dicen los geógrafos, lo dicen los geólogos, tú lo puedes investigar. Por esa razón tampoco los incas conquistan esos territorios, porque la gente que vive ahí se ha adaptado a un estilo de vida seminómade o semisedentario. Bien, se quedan un tiempo en un lugar, consumen todo, luego se van a otro lugar y así andan viviendo. Entonces, como no puedes ser agricultor, no puedes sembrar algodón, no puedes tener ropa de algodón. Como tampoco eres ganadero, no puedes criar ovejas y tampoco tienes lana. Entonces, ellos andan así, no porque les gusten enseñar, o sea, andar calatos por ahí, sino porque es una cuestión adaptativa de la gente que vive ahí. Entonces los franciscanos los obligan a usar ropa y esta ropa, para hacer esta ropa, obligan a muchas mujeres a trabajar en obrajes para que vistan a sus hermanos de la selva y a los varones los meten a las panaderías a trabajar. Ahora, yo no sé cómo sea tu estilo de vida, ¿bien? Pero recuerda que para esta gente debe haber sido feo, ¿no? Porque, o sea, vives en una tribu, andas calato, calata casi todo el día. Luego, después de unos años o después de unos meses, tu tribu se mueve del lugar. Pero ahora de pronto llega esta gente, se te muere la familia, la cuarta o tercera parte, tu familia se muere. Además, te obligan a usar ropa que te incomoda mucho. Te obligan a trabajar ahora en un lugar estático, cuando por milenios de repente ustedes, ¿no?, han ido migrando o trasladándose como nómades o seminómades que son. Y bueno, ya las cerezas de estos pasteles viene con la mitad de la sal en la Merced, que era detestada por esta gente. ¿Qué sabemos de Juan Santos Atahualpa? De Juan Santos Atahualpa lo que sabemos, lo poco que sabemos, es que muy probablemente era un sujeto que se fue a Europa y en Europa se baña con las ideas de la Ilustración, retorna aquí al Virreinato del Perú, se va a la selva central y le va a decir, te estoy resumiendo mucho esto, a los ayánicas, los piros, los amaxigengas, locos, dejen de pelear entre ustedes. Si ustedes dejan de pelear y me siguen, yo los voy a liberar de los españoles, en este caso de los franciscanos. De hecho, una de las grandes proezas de Juan Santos Atahualpa es haber convencido a estas comunidades de la selva central, tribus de la selva central, de que dejen de pelearse entre ellos para que se unan contra los franciscanos.
Y eso es lo que van a hacer. Van a unirse contra los franciscanos y los van a matar. Bien, como pueden ver ahí en esta pintura, les van a caer a flechazos, los van a matar. Para el mundo, para los españoles y criollos en el virreinato, obviamente eso es un sacrilegio. Y lo que va a suceder luego es que van a tratar los españoles de acabar con las fuerzas de Juan Santos Atahualpa, pero no van a poder. Y la respuesta está en tu separata, entre otras cosas porque van a aplicar una táctica de guerra de guerrillas y además conocían mejor la selva que los propios españoles. Un día van a tratar de acabar definitivamente con Juan Santos Atahualpa y lo que va a hacer él junto con las comunidades o las tribus de la selva es meterse a la selva y como dice ahí y en tu separata también, nunca van a ser derrotados. ¿Por qué nunca van a ser derrotados? Porque un día él cogió sus cosas, cogió a la gente que lo seguía, se fueron a la selva y desapareció. Y ahí está, ¿ven? Por eso nunca fueron derrotados, nunca fue develada su rebelión. Es así como vamos a pasar inmediatamente ahora a la rebelión de Túpac Amaru II. Lo más importante de cara a lo que te puede venir en tu examen, varón y señorita. Primero, como puedes ver en pantalla, la rebelión apenas duró 2 años realmente, porque a Túpac Amaru II lo van a matar en 1781. Lo extendemos hasta el 83 por la fase Aymara, donde está Túpac Katari o Julián Apaza. ¿Dónde va a estallar esta rebelión? Cusco, expandiéndose a la Sierra Sur y al Alto Perú, que en la actualidad es Bolivia. ¿Cuáles son las causas? La explotación a través de la mita minera, principalmente la de Potosí. Las reformas urbánicas abren otras minas y la población indígena realmente está bastante mosqueada, fastidiada por esto. Se legaliza el reparto de mercancías en 1751, lo que ya impide que los caciques o curacas del virreinato puedan negarse a comprar la mercadería, que muchas veces era o muy cara o estaba bastante fea o en mal estado. Hay corregidores que se llevan bien con los curacas, pero esos son casos excepcionales. Toman juntos, van a fiestas juntos, son padrinos, son compadres. Lo normal es que, así como Tupac Amaru II no se llevaba bien con el corregidor Antonio de Arriaga, era que se detestaran, bien, por los abusos que cometían. Lo otro es el aumento de los impuestos, como por ejemplo el cobro de alcabala y almojarifazgo, y que se les obligue a personajes como Túpac Amaru II o José Gabriel Condorcanqui a pagar impuestos en estas empresas que antes no pagaban impuestos, como es la reguería. Y bueno, ¿qué cosa va a suceder? Se da la primera fase que es conocida como la fase quechua, liderada por Túpac Amaru y sus parientes. En esta fase lo que ocurre, y eso es una lección, ¿no? En la actualidad, porque, o sea, hasta el día de hoy no se aprende de la historia. O sea, cuando uno ve la prensa, la radio, la televisión en estos días, hasta en el propio, las redes sociales, hay dos opiniones divididas, ¿no? Está la gente que dice, no, pero no deben de reventar cosas, que están saqueando, que son terroristas. Hay otras personas que dicen, no, pero mira, no he visto el abuso, los cometidos contra ellos, no he visto que esto tiene una realidad distinta. Bueno, yo no te voy a tratar de decir estate a favor o estate en contra. Lo que sí quiero que tú entiendas es que pasa lo mismo que sucedió acá. ¿Qué cosa sucedió? O sea, en términos estructurales, ¿qué cosa pasa? Primero, por lo general, antes de que se levanten la gente en armas y en una rebelión y empiecen a hacer desmadres, ya hemos estudiado dos grandes rebeliones, la Revolución Francesa y la Revolución o la Independencia de las 13 colonias. Lo normal es que la gente primero hable, bien, o sea, loco me estás fastidiando, loco estos impuestos están mal, loco mira yo soy el único que pago impuestos. Eso ocurrió en Francia, por ejemplo, ¿te acuerdas? Los ilustrados en un primer momento lo que querían era monarquía constitucional, pero finalmente la nobleza, tanto del clero como la que apoya al monarca, se van a enfrascar tanto en no, 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 y al final, ¿cómo terminó eso? Le cortaron la cabeza al rey y le cortaron la cabeza a mucha gente. Y fue un despelote, mucha gente muerta, mucha gente asesinada, el gobierno del terror, la dictadura jacobina, etcétera. La independencia de las 13 colonias, ¿qué cosa tenemos allí? Los colonos de las 13 colonias le decían, queremos al menos dos representantes en el Parlamento para que no estén dando leyes idiotas. ¿Qué hizo el Parlamento? No, compadre, no, compadre, no, compadre, no, compadre. Y finalmente termina ocurriendo el motín de Boston y todo el despelote que ocurrió después. Y acá pasa lo mismo. Túpac Amaru II baja 2 veces a la Real Audiencia de Lima. Y digo baja porque vienen del Cusco, ¿no? Él baja 2 veces a la Real Audiencia de Lima para quejarse en contra de los abusos del corregidor Antonio de Arriaga, de la mita minera, del reparto
de la legalización del reparto de mercancías y de la subida de los impuestos. Obviamente él no es el único que dice yo vengo acá porque yo, no, o sea, él representa o él está dentro de un grupo de gente que se quejan de lo mismo, ¿bien? O sea, él no es el único afectado. Entonces, baja la primera vez y la Real Audiencia de Lima, que era el máximo órgano de justicia en ese tiempo, le dice, choche, no, no. Baja por segunda vez y le vuelve a decir, no, no, no. Ya, ¿qué cosa hace después de esa segunda vez? Retorna al Cusco y el 4 de noviembre lee una carta ficticia, una carta falsa, supuestamente a nombre del rey Carlos III de España, diciendo que eliminaba la mita minera, el tributo indígena, estos impuestos locos que se habían dado, y que además apresaran al corregidor Antonio de Arriaga. Luego lo obligan a él, creo que, a firmar unas cartas para que la Real Audiencia de Lima envíe pólvora y armas. Ese Tupac Amaru II era una mente, ¿ah? Él y su mancha. Y luego de esto, el 10 de noviembre, le van a decir al esclavo del corregidor Antonio de Arriaga, loco, agarra esta cuerda. ¿Para qué? Agarra tú nomás, agarra la cuerda. Ya, ahora jala. Empieza a jalar. ¿Y qué cosa estaba jalando el esclavo del corregidor Antonio de Arriaga? Estaba ahorcando al corregidor Antonio de Arriaga. Lo ajusticiaron, la gente va a aplaudir, y después de eso ya no hay marcha atrás. Claro, porque acabas de matar a una autoridad no, acabas de matar a una autoridad del virreinato. Puede ser muy atorrante, pero era una autoridad del virreinato. Entonces, la segunda cosa que necesitas tú entender de este proceso es que en un primer momento, Tupac Amaru no quería separarse, o sea, no quería independizar el Perú, ¿bien? O sea, eso va a venir después. Lo que Tupac Amaru quería, él y su mancha, eran que hayan reformas, ¿bien? Hayan reformas y que se eliminaran estos impuestos que habían venido con las reformas borbónicas. Pero conforme va avanzando la rebelión, termina siendo un discurso separatista. Pero esa no era la intención original. La intención original era esta, ¿bien? Que las leyes cambien, mejoren o se eliminen. Y ahí ocurre todo el despelote, pues, ¿no? Ocurre todo el desmadre. Comienzan a levantarse en diferentes comunidades, en los diferentes corregimientos, diferentes ayllus. Y otra cosa que debes de entender también, por cierto, es que no toda la población indígena apoyó la causa de Tupac Amaru II. ¿Cómo, profesor? Sí, de hecho, cuando nos encontramos ya en Checacupe, que va a ser el lugar donde lo van a derrotar, Mateo Pumacahua, junto con sus indígenas, van a pelear a favor de los españoles para poder capturar a Tupac Amaru II. Por otro lado, historiadores como Charles Walker hablan de que uno de los errores tácticos de Tupac Amaru II es no haber entrado o no haber llegado al Cusco, ciudad, la capital, ¿no? Donde está la Plaza de Armas, la antigua capital del Tahuantinsuyo. Aquí él teoriza de que Tupac Amaru II no ingresa al Cusco porque en el Cusco, en la ciudad capital, aún hay descendientes directos de las panacas que vienen desde el incanato. De hecho, hasta el día de hoy hay. ¿Y qué cosa pasa con eso? Que esa gente, que eran descendientes de las panacas que venían desde el incanato, desde la época de la conquista, no reconocían a José Gabriel Condorcanqui como legítimo sucesor para el cargo de Sapa Inca. No lo reconocían, de hecho, como un inca, parece tampoco. Él decía que por línea materna por línea materna era descendiente de Tupac Amaru I. Él decía eso. Ya tú después puedes investigar. Entonces, como podrás entender, no todo el mundo, no toda la población indígena apoyó la rebelión de Tupac Amaru II, sino que a pesar de que duró relativamente poco, apenas 3 años, hasta antes de su muerte, hasta después de su muerte, va a causar mucho revuelo a muchos niveles. En un primer momento, por otro lado, los criollos y los mestizos apoyaron la rebelión de Tupac Amaru II, pero ¿cuándo le van a retirar su apoyo? Cuando se van a dar cuenta de que los indígenas que seguían a Tupac Amaru II, cuando mataban gente, mataban a todo el mundo, mataban a mestizos, mataban a criollos y mataban a chapetones. Entonces, cuando eso va a suceder, el grupo de criollos que lo apoyaba y mestizos van a echar cuerpo atrás y van a decir, nosotros no te vamos a apoyar porque si ustedes ganan, van a terminar matándonos. Entonces, ahí ya está perdiendo Tupac Amaru segundo poder. ¿Por qué te mencionaba lo del Cusco? Porque hablan de que es un error táctico
desde el punto de vista de que si hubiesen llegado a la ciudad del Cusco y hubiesen levantado la ciudad del Cusco, desde allí hubiesen podido expandir la rebelión a otros lugares como por ejemplo Arequipa, Puno, etcétera, etcétera. Pero lo que hace más bien Tupac Amaru II es ir directamente a Puno. Él va directamente a Puno y lamentablemente es en Puno donde lo van a capturar. Sin embargo, para una cuestión histórica, para datos históricos, recuerda que la victoria que más se recuerda, el 18 de noviembre, la victoria en Sangarará, al norte de Tinta. Luego va a marchar sobre las provincias del sur para reclutar gente y regresar sobre el Cusco, cosa que no va a terminar haciendo. En 1781 Tupac Amaru va a ser traicionado, ya que el visitador Antonio de Areche va a comenzar a ofrecer perdones y prebendas. Entonces, obviamente, hay mucha gente que ya sabes que cuando las papas queman cambian de bando. Entonces, van a apoyar al visitador Antonio de Areche y Tupac Amaru II, junto con su mancha, van a terminar siendo capturados en Checacupe. El 18 de mayo de 1781 van a ejecutarlo en la plaza de El Cusco, a vista y paciencia de todo el mundo. Como dice el poema, van a intentar descuartizarlo y no van a poder hacerlo. ¿Cómo fue antes de llegar a este punto? ¿Qué cosa es lo que va a suceder? Bueno, primero lo van a torturar y lo van a tratar de obligar de que denuncie a otras personas que van a conspirar junto con él. Tupac Amaru II tiene la valentía, la gallardía de no denunciar a nadie, y ahí es donde lanza su famosa frase, ¿no? Aquí solo hay dos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de sojuzgarlo. Luego de esto, se les va a justiciar a todos los que cogieron durante la batalla. Los primeros en morir son los amigos de Tupac Amaru II y Micaela Bastidas. Entre ellos estaba una cacique, Gabriela Tito Condemaita. ah, los van a matar. Luego vienen los hijos de Tupac Amaru II. De los hijos de Tupac Amaru II creo que eran cuatro o tres. Ahí tienes el link, puedes revisarlo. Al último no se le mató porque era muy niño. El último tenía apenas 4 años, pero lo van a castrar después. Y a los otros hermanos, que creo que tenían 9, 12 y por ahí creo que uno de 16, les van a cortar la nariz, las orejas, la lengua y luego de eso, a vista y paciencia de todo el mundo. Los dos últimos en morir van a ser Micaela Bastidas, que decían que parece que la cuerda de la horca no le ajustaba porque su cuello era muy delgado. Y por esa razón, como puedes más o menos ver en la pintura, a punta de patadas y palos, la van a matar. Luego a Tupac Amaru II, que va a ser el último en morir, lo van a tratar de descuartizar tirando de caballos y no van a poder hacerlo. Sin embargo, lo desamarran y lo que van a hacer es caerle a machetazos para cortarle las piernas, los brazos y finalmente la cabeza. La cabeza luego va a ser puesto en una especie de pica o lanza en la plaza del Cusco. Brazos, piernas y torsos van a ser enviados a Arequipa, Puno y a las otras ciudades rebeldes para que sean colgadas esas partes también en la plaza y así mandar un mensaje hacia la población alrededor. Pasados estos sucesos, la rebelión pasa a manos de Diego Tupac Amaru, que va a asumir el liderazgo de la rebelión. Y es así como nos vamos ahora a la fase Aymara. ¿Qué tiene que ver con el altiplano andino? En la actualidad ya sabes Puno y lo que vendría a ser buena parte de Bolivia. En esta fase, el líder o el tipo que da la hora es Julián Apaza, llamado Tupac Katari, y Diego Cristóbal Tupac Amaru. En 1781 este sujeto va a congregar alrededor de la ciudad de La Paz un manchón de indígenas que van a cercar la ciudad de La Paz por 109 días. Este cerco va a ser roto cuando tropas realistas van a llegar desde Buenos Aires y van a rescatar a la gente que estaba en La Paz, que estaba enconchada. Ahora, ¿cómo es que, para resumirte esto, cómo es que se llega al fracaso? Producto de que no se pusieron de acuerdo entre los Tupamaru y los cataristas, que algunos querían el perdón, o sea, querían ya acabar con eso, otros querían continuar, y ese va a ser el problema, ¿no? O sea, si no tienes unidad en algo tan elemental como saber si vas para adelante o vas para atrás, no vas a avanzar a ningún lado. Tupac Katari finalmente va a ser capturado y ejecutado el 13 de noviembre de 1781 y a Diego Cristóbal Tupac Amaru le ofrecen la famosa por cruel, paz de Sicuani.
¿Qué cosa va a ocurrir acá? José del Valle le ofrece el indulto al nombre del virrey Jauregui y el rey Carlos III. 2 meses después, lo van a acusar los españoles, o sea, van a ir los españoles a su casa y lo van a acusar de seguir conspirando. El tipo se va a negar, lo meten a la carceleta, lo torturan, luego lo sacan días después con un caballo que lo arrastra por toda la ciudad. Y va a ser, como dice aquí, despellejado vivo. Y esa es la paz de Sicuani que ofrecían en ese tiempo los españoles. Consecuencias de esto, te las aprendes de memoria, porque ya sabes, no te lo voy a preguntar. Y a esto me refiero con las lecciones que te da la historia. O sea, este hombre de acá, tuvo que levantarse en armas. O sea, primero, ya sabes, fue, ¿no? A la Real Audiencia de Lima, dijo, mira, esto está ocurriendo, están abusando de la gente, están abusando de mí. No le hicieron caso. Va por segunda vez, no le hicieron caso. Entonces se levantó en armas, hizo todo un despelote. La población indígena también hizo otro despelote. ¿Y cuál fue una de las consecuencias? Se suprime el reparto de mercancías. O sea, cuando te digan a ti que salir a marchar, a protestar, no tiene sentido, esas cosas, esa gente no ha leído historia. No, no he leído historia, compadre, porque la historia demuestra justamente lo contrario, que hay gente que es capaz de dar la vida por un ideal. Entonces, la idea es que si has aprendido un poco de historia, evites ese tipo de conflictos. La Defensoría del Pueblo, hasta no hace mucho, creo que marcaba más de 120 conflictos latentes. O sea, ¿qué significa eso? Que están ¡pum! A una nada de explotar. Eso hace 4 años atrás. No sé cómo será en la actualidad. Me imagino que deben de haber menos, ¿verdad? Entonces, se suprime el reparto de mercancías. ¿Ves? Número dos, se eliminaron los corregimientos y se establecen las intendencias. O sea, se quejaron de los corregimientos. Número 3, para ya no estar viniendo a Lima o a Charcas, se crea la Real Audiencia de Cusco. Número 4, se elimina la ropa que aludía al Tahuantinsuyo. Aunque tú no lo creas, la población indígena del virreinato, tú podías reconocer de qué pueblo era por la ropa, ya que se seguían vistiendo con la ropa que utilizaban en la época del Tahuantinsuyo, tanto nobles como campesinos. Luego de la rebelión de Tupac Amaru II se va a prohibir esto. Eres un noble indígena, vístete como un noble español. Eres un campesino indígena, vístete como un campesino español. Así que mucha de la ropa que tú ves en la actualidad en el sur del país es básicamente ropa de campesinos españoles del siglo XVII. Se elimina el cargo de curaca y se crea el de Barayoc y se prohíbe los comentarios reales de los incas, incluyéndolo en el índex, que tú ya sabes es uno de los instrumentos que se crea durante la Contrarreforma. Lección, es mejor hablar y dialogar antes de que la gente se achore, se levanten armas y ocurran despelote para que recién digan, creo que tienes razón en tu queja. Bien, entonces, y lo mismo va a pasar en el caso de la Guerra Civil Española, pero eso ya lo vamos a ver acá. Wow, ¿cuántos minutos nos quedan? Clase. Nos queda unos 25 minutos de clase más o menos. Entonces vamos a darle duro y parejo, chicos y chicas. Estamos aquí con el aula 71 hoy, ¿qué estamos? 19 de enero del año 2023. El régimen republicano no era posible que durase porque no se hace una república de una vieja monarquía. Palabras de Napoleón Bonaparte que está en tu separata de la semana pasada. Este cuadro que está aquí es Napoleón, creo que ingresando a España, y aquí está esta gente que se va a revelar pidiendo perdón. No, no me chantes, Napoleón. ¿Cuál es el contexto de lo que vamos a ver ahora en relación a la crisis del Imperio Español? Que todos estamos acá, ¿verdad? En tu separata tienes que estar ahí. El contexto te lo leo, así que escúchalo atentamente para que no te pierdas. Con el decreto de Berlín o bloqueo continental dado en 1806, el ahora emperador Napoleón decreta que ningún país del continente europeo le venda o le compre productos a Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque la monarquía inglesa había financiado y promovido varias coaliciones contra la Revolución Francesa y el gobierno de Napoleón. Sin embargo, no obstante, el rey de Portugal, Juan VI, dependía del comercio con los ingleses, oponiéndose abiertamente a dicho decreto. Situación que llevó a Francia y a España a firmar el tratado secreto llamado como el Tratado de Fontainebleau. En ese tratado, el Bali, que es algo así como el primer ministro del rey, la mano derecha del rey, Manuel Godoy, acordará invadir junto con Francia Portugal. ¿Qué cosa va a ocurrir? Esto será tomado como pretexto para que el ejército francés cruce por España para llegar a Portugal y luego el rey de Portugal, Juan VI, va a terminar huyendo a Brasil.
Dicho esto, entonces, iniciamos con la crisis del Imperio Español y las famosas Cortes de Cádiz. Se inicia la ocupación francesa. En 1808 se da el famoso motín de Aranjuez. En esta clase te vas a aprender 3 motines y 3 conferencias. Este es el primer motín. Bien, la pre ya no lo he incluido en la separata, pero tú apréndelo igual. Bien, esto sí te recomiendo que te lo aprendas. Entonces, en el motín de Aranjuez es un levantamiento popular, o sea, la gente empieza a protestar frente a la casa donde estaba el rey en ese momento, y esto aconteció el 18 de marzo de 1808, en la ciudad de Madrid, en el lugar de Aranjuez, un suceso que tendrá claras consecuencias. ¿Por qué? Porque primero la gente pide la expulsión de Manuel Godoy, que había permitido que todo el ejército, una buena parte del ejército francés ingrese a España, y o sea, crean un nuevo reino. Napoleón le da el rey, la mitad de, pues, es que esto lo entiendes con un pequeño mapa, a ver, sí, sí, porque si no estoy hablando acá por las puras. A ver, esto vendrían a ser las islas de la Gran Bretaña, o sea, aquí está Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales, y por acá tenemos a la histórica península ibérica. Bien, entonces esto más o menos vendría así. Ajá, ahí está, me salió bastante chévere. Aquí está Portugal. Esto es España, frontera con Francia. Y vamos a poner acá ya. P de Portugal, E de España y F de Francia. Entonces, cuando buena parte del ejército francés llega al norte de España, esto vendría a ser el norte, lo que ellos dicen es, vamos a declarar una nueva monarquía, un nuevo gobierno acá. Napoleón le da la mitad de España prácticamente a su hermano, José Bonaparte, y valgan verdades, habían varios grupos de españoles que estaban a favor, porque como estaban, una de las ideas es que como están bastante cerca, territorialmente hablando, comparten frontera, el norte de España, estaban más en consonancia o en onda con esto de la ilustración, ¿no? De que todos tengamos los mismos derechos, monarquía constitucional, todos pagamos impuestos por... O sea, la gente aquí no va a querer eso. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Lo que va a ocurrir es que en este motín de Aranjuez, el rey Carlos IV renuncia en favor de su hijo Fernando VII. Ese es el dato que debes de recordar. Cuando Napoleón se entera, invita a Fernando VII a irse preso a París. Una locura. Cuando eso sucede, cuando el rey Fernando VII está preso en París, lo que van a hacer los súbditos de, el lado del sur de España, o sea, los de este lado, es convocar a la Junta Suprema Gubernativa en Cádiz, Sevilla. ¿Bien? Donde está aquí este cuadrado verde, para que todos nos vayamos entendiendo. Entonces, es así como pasamos a este lado. 1810, lo primero que sucede es que se convoca a a la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino. La idea de esta junta era llamar a representantes, que finalmente no terminan llegando porque, ya sabes, o sea, no es como en la actualidad, ¿no? Mandas un WhatsApp, ¿no? Y todo el mundo se entera así como que al minuto de lo que está sucediendo. A producto de que no hay mucha gente, lo que hacen es convocar a las Cortes de Cádiz. Yo no lo entendía cuando estaba en la academia, tú sí lo vas a entender, porque para eso estudié 6 años en la universidad. Así que escúchame bien, ¿qué cosa es una corte de Cádiz? En términos muy sencillos, una corte de Cádiz es la reunión de representantes de los territorios, principalmente en Hispanoamérica, del rey, en este caso Fernando VII. Todos estos representantes se van a reunir en Cádiz, Sevilla, para decidir qué es lo que se va a hacer con el reino y cómo se va a proceder porque su rey está preso. Ahora bien, esta junta gubernativa, varón y señorita, se va a crear bajo la doctrina, bajo un principio ilustrado. Yo sé que tú sabes, yo sé que tú te acuerdas de esto. ¿Dónde vamos a ponerlo acá? A la cabeza de la monarquía española, o sea, en la cúspide de este triángulo, está el rey, ¿verdad? En este caso es el rey Fernando VII. Pero ¿qué pasa? Fernando VII está preso, ¿no? Entonces eso te lo acabo de decir. Fernando VII está preso en París. ¿Qué cosa van a decir los españoles del sur? Bueno, como el rey está preso, y según la teoría de Rousseau, que ya era una cosa bastante extendida, el poder que tiene el monarca viene del pueblo, bien, viene del pueblo, en ese sentido,
el poder que tiene el rey debe de retornar al pueblo y nosotros nos vamos a autogobernar. Autogobernar también implica hacer tus propias leyes, ¿verdad? Y tomar decisiones en favor de si vas a hacer un ejército o no para apoyar a tu rey. En ese sentido se crean las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz es la reunión de representantes de los territorios en Hispanoamérica del rey Fernando VII y se van a reunir en Cádiz, Sevilla, para ver qué van a hacer con el gobierno, o sea, con la mitad de España y qué van a hacer por su rey. El que preside las Cortes de Cádiz es alguien que nace en el Virreinato del Perú, Vicente Morales Duárez. Y bueno, como tú puedes entender, a partir de lo que te voy a mencionar a continuación, los españoles no querían independizarse, no querían una república constitucional. Ellos lo que hacen es acordar estas cosas que están aquí, que ya han venido como preguntas, por cierto, en el examen general. ¿Cuáles son los principales acuerdos o decretos, o sea, leyes que va a dar las Cortes de Cádiz? La primera cosa que van a decir en las Cortes de Cádiz es que se declara la igualdad entre españoles peninsulares, o sea, la igualdad jurídica entre españoles nacidos en España y españoles nacidos en América. Ahora, oficialmente, ya no hay diferencia entre unos y otros. Al menos eso decían en las Cortes de Cádiz. Número dos, se va a dar la abolición del tributo indígena y de la mitad minera, porque era algo que desde América hispana ya venía siendo un tema bastante cargoso y peligroso de cara a pensar en la independencia, por ejemplo. Entonces, estas cosas se van a dar, estas cosas se van a suscitar, y bueno, es así como llega el año de 1212. Bien, 2 años después de que está toda esta gente en Cádiz Sevilla reunida, se va a declarar el 19 de marzo de 1812 la PEPA. Los españoles van a conocer a la Constitución de Cádiz como la PEPA. ¿Por qué? Porque el 19 de marzo en España se celebra el Día de San José. Y tú ya sabes que a los José les dicen Pepe, ¿verdad? Entonces los españoles salieron gritando en Cádiz y se veía, ¡Viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! ¿Por qué? Porque gracias a esta constitución hecha por representantes que vienen de los principales territorios del rey de España, esta constitución se declara liberal, antiabsolutista, influenciada obviamente por la Ilustración. Ahora, recuerda que Fernando VII, junto con su padre, eran monarcas absolutistas, ¿bien? O sea, esta constitución es histórica realmente desde el punto de vista de la ley, historia legal en España, ¿bien? Luego se establece una monarquía constitucional, obviamente, porque ahora tienes una constitución que limita el poder del rey y por lo tanto ese rey ya no es un rey absolutista. En el caso, obviamente, que Fernando VII acepte, porque él todavía sigue preso en Francia. Entre las leyes más importantes, la nación no es patrimonio, o sea, la nación no es potestad, nadie es dueño de España, ninguna persona o dinastía, haciendo alusión a los Borbones o al rey que está preso en Francia. Se da la libertad de imprenta, que es casi lo mismo a decir libertad de expresión, porque si tú tenías plata para pagar tu pasquín o tenías tu propia imprenta, podías hablar lo que se te diera la gana, y se va a eliminar la Inquisición. Si quieres leer la Constitución de Cádiz, por cierto, está en PDF, publicada en internet, te la puedes vacilar completamente. Y bueno, ¿qué es lo que ya va sucediendo? Wow, hay que terminar esta parte de una vez. Es que am, en la batalla de Vitoria, el 21 de junio de 1813, las tropas hispano-británicas van a derrotar al ejército francés y José Bonaparte termina huyendo de España. Y es así como se va a terminar invadiendo, como puedes ver acá, se va a terminar invadiendo a el sur de Francia. O sea, no, 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 el sur de Francia. O sea, sucede esto, más o menos. Se recupera toda la unidad y se invade esta parte de aquí con el ejército hispano-británico. Luego, en 1814, el Congreso de la Restauración, tú ya sabes, ya hemos estudiado eso, también conocido como el Congreso de Viena, vuelve a colocar en el trono a Fernando VII como rey de España. El problema con esto viene aquí. Cuando Fernando VII vuelve al trono, sus súbditos le dicen, Su Majestad, hemos peleado por usted. Don José de San Martín estuvo peleando aquí por Fernando VII. Y otra vez volvemos a la misma idea. Primero la gente te habla bonito. Primero la gente te dice, loco, mira, pasa esto. Yo quiero una monarquía constitucional porque ya me cansé de que seas absolutista. Hemos hecho esto, Su Majestad, para usted. Le dan la Constitución de Cádiz. ¿Qué cosa hace Fernando VII? Vuelve al absolutismo, porque ya sabes, no puedes ser un monarca absolutista si tienes una constitución que limite tu poder,
y rechaza la Constitución de Cádiz. Esto produce que durante 1821, que casualmente es donde viene la corriente libertadora del sur en esos años, a esto que llamamos ahora Perú, le ocasione guerras civiles dentro de España. O sea, ¿nunca te has preguntado por qué el rey de España no manda más ejército, más tropas aquí durante el proceso de independencia? La respuesta la tienes en pantalla. Porque como él se niega a aceptar la Constitución de Cádiz, en España le estalla una guerra civil. Ocasión que coincide con la corriente libertadora del sur y las guerras de independencia en Hispanoamérica. Bueno, chicos y chicas, vámonos para este lado y ya acá pisamos el acelerador porque mira, ¿cuánto nos queda de tiempo? Menos de 20 minutos. Sí, así que vamos a darle duro y parejo. Precursores y rebeliones o conspiraciones criollas. Aquí hay dos grupos, están los reformistas y los separatistas. Reformista, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquijano y Carrillo, Hipólito Unanue. No quieren separarse de España, quieren que las cosas mejoren. Acá tenemos que Toribio Rodríguez de Mendoza es el rector del convictorio de San Carlos. José Baquijano y Carrillo me parece el más simpático de los tres porque ese pata se pasó de lanza, se pasó de chistoso. ¿Saben qué cosa ocurre? Una tradición sanmarquina es que cuando venían los virreyes por primera vez, se les invita a estos virreyes a la inauguración del año académico en San Marcos. Todavía se hace esa festividad, pero hasta el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, él fue el último presidente que fue invitado a San Marcos para que escuchara la inauguración del año académico en San Marcos. Entonces, la tradición es que el intelectual que está de moda, o sea, el que da la hora, sea el tipo que dé un discurso en honor a la autoridad que está llegando, que es el virrey, o después van a ser los presidentes. Entonces, cuando llega el virrey Jauregui, José Baquijano y Carrillo, la mitad de su discurso es para echarle flores al virrey. Eres bacán, te ves bien, hueles rico, eres un buen administrador, sabemos que tú tienes una buena labor, un buen currículum allá desde España. Y a la mitad de su discurso dice, pero yo debo acusar, yo acuso. Ahora, ¿qué cosa está diciendo con esto? A la mitad del discurso, José Baquijano y Carrillo comienza a tirarle dedo a todas las personas que estaban cometiendo actos de corrupción, actos escandalosos, inmorales, y a pensar y comenzar a decir todo lo que estaba mal en esos años en el virreinato. Y ahora tú tienes que entender que la mayoría de la gente que estaba reunida ahí eran las autoridades que gobernaban desde Lima y que muchos de ellos también eran sanmarquinos. Entonces, falta, pues no falta, ¿no? Entonces, me imagino ahí la gente mirándola, José, no te pasaste, no te pasaste, ¿no? Entonces, bueno, ya, eso es lo que va a ocurrir. Hipólito Unanue, ya sabes, está relacionado a la Escuela de Medicina de San Fernando, sí, al Colegio de Medicina de San Fernando, que antes era una institución aparte de San Marcos. Y el Mercurio Peruano fue un lugar, una revista desde donde publicaban artículos de corte ilustrado. Los separatistas, como bien dice el nombre, ellos piensan más bien en independizarse. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán con su famosa Carta a los Españoles Americanos, carta que va a traducir, por cierto, Francisco de Miranda, del francés al castellano. Luego José de la Ribagüero, que es el primer presidente del Perú, con el manifiesto de las 28 causas para la independencia del Perú. Y bueno, sobre el tema número 5 de rebeliones y conspiraciones criollas, vale la pena mencionar que hay dos, por ejemplo, la de Cela y la de Pallardel, aquí está, la de Cela y la de Pallardel, que están también en tu separata, que están en relación con, acá está Mariano Melgar, no, ¿dónde está Mariano Melgar? Acá está Mateo Pumacagua, que había peleado a favor de los españoles contra Tupac Amaru. Am, Estas dos, la de Cele y de Pallardel, que son los que la pre ha preguntado hace tiempo, están en relación a las tropas argentinas. Las tropas argentinas querían llegar por el Alto Perú para apoyar estas rebeliones, pero como dice en tu separata y también en el PowerPoint que ya te pasé, no tuvieron fuerza suficiente como para derrotar a el ejército español o realista, que es como se le llama históricamente. Otro dato es que algunas de estas rebeliones solamente buscaron levantarse en contra de sus autoridades locales y no buscaban realmente la independencia. Bien, entonces eso lo vamos a dejar ahí, tú ya lo puedes leer, te lo puedes vacilar y nosotros nos vamos a las dos corrientes libertadoras. Bien, estos temas son Corriente Libertadora del Sur, Protectorado de Don José de San Martín, Primer Congreso Constituyente y Corriente Libertadora del Norte. Un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción. Ya ves, porque pasa por no leer historia. Bueno,
¿Qué podemos decir de la corriente libertadora del sur? Sobre la corriente libertadora del sur, aquí tenemos un cuadro del generalísimo don José de San Martín. Lo primero que hay que mencionar, y tal vez habría que hacer otro dibujo acá, creo que voy a poner un mapa la próxima vez, es que acá tenemos, por ejemplo, el continente suramericano. Bien, me salió feo esto. Espérate, espérate, ¿cómo lo hago? Bueno, ya no importa, sí. Entonces, aquí más o menos está el continente suramericano, ¿bien? Parece un nabo eso. ¿Qué cosa sucede? Esto es la cadena montañosa de los Andes, esta línea azul, ¿bien? Y bueno, por aquí vamos a poner que está Buenos Aires en amarillito y en verde vamos a poner que está acá Lima y Callao. ¿Qué cosa sucedía? Don José de San Martín, que había peleado a favor del rey Fernando VII durante estas guerras contra Napoleón, cuando retorna a Buenos Aires, porque ya sabes, el rey regresa al absolutismo, le va a preguntar a la gente en qué andan. La gente en Buenos Aires le va a decir, boludo, aquí estamos en la independencia. Y bueno, lo que sucede entonces es que am, lo que va a suceder es que San Martín les pregunta, bueno, ¿y por qué qué cosa está queriendo hacer? Buenos Aires, que por cierto ya se había formado la Junta de Gobierno de Buenos Aires, que es la única que sobrevive a las que Abascal va a tratar de eliminar. am, la Junta de Gobierno de Buenos Aires declara la independencia. Ellos se independizan y le van a decir, dos veces hemos tratado de llegar al virreinato del Perú, pero dos veces hemos sido repelidos, o sea, hemos sido derrotados en el Alto Perú. Entonces lo que les va a decir San Martín es, ¿por qué no les hacemos creer a los españoles que otra vez vamos a ir por el Alto Perú? Pero mentira, nos giramos hacia Santiago de Chile, independizamos ese lugar y de allí por mar nos vamos hacia Lima. Y eso es lo que van a hacer. Don José de San Martín, en ese sentido, va a liderar el ejército de los Andes y estos van a cruzar los Andes en enero de 1817. Cuando llegan a Chile, o lo que vendría a ser en la actualidad Chile, se van a dar dos batallas, la de Chacabuco y la de Maipú. ¿Cuál es más importante de cara a lo que te pueden preguntar en tu examen? La de Maipú, porque el 5 de abril de 1818 se sella la independencia de Chile. Independizado de este lugar, le dan a Lord Thomas Cochrane el encargo de hacer el bloqueo al puerto del Callao y eso es lo que va a hacer. A San Martín, entonces, en 1820 ya desembarca en la bahía de Paracas y en Pisco, en 1820, llega al Perú. Y lo que él va a proponer, o sea, lo que ya se sabía de antemano, es que él quería una monarquía constitucional. O sea, eso era lo que él quería que los peruanos elijan, porque no es que lo vino a imponer, esa fue su propuesta. Con eso hay que tener cuidado. Y sin participación popular, ya que en el análisis que él tenía, la gente de este lugar no estaba preparada por una monarquía constitucional. Se celebra la conferencia de Miraflores, la palabra clave aquí es entre representantes del virrey Pezuela y San Martín, y esta va a ser un fracaso ya que no van a acordar absolutamente nada. En la expedición de Álvarez de Arenales hay varias victorias en la Sierra Central con apoyo de la población indígena, y es ese momento donde San Martín instaura su cuartel en Huaura. Luego de eso se da el famoso motín de Asnapuquio, y eso es algo que tienes que recordar porque los españoles se van a quejar muchísimo contra el virrey Pezuela, ya que, o sea, lo trataban de inútil. El virrey Abascal, que está en el PowerPoint, desde Lima sofoca casi todas las juntas de gobierno, excepto la de Buenos Aires. Pezuela ya tenía a los patriotas en Lima. Entonces lo van a obligar a renunciar y declaran como nuevo virrey del Perú a La Serna. Y es así como se celebra la segunda conferencia, que es la conferencia en Punchauca. En esa conferencia, don José de San Martín y José de la Serna se reúnen y básicamente lo que acuerdan es cómo la Serna se va a quitar de Lima y cómo San Martín va a ingresar a Lima. Te informo que antes de que la Serna se fuera de Lima, se presta dinero de la élite limeña para que apoyen a la causa realista. Y la gente dio plata. Luego quemó la Casa de la Moneda, quemó el Palacio de Gobierno, o lo que vendría a ser la Casa de Gobierno, y quemó la imprenta, creo que para que los patriotas no lo pudieran utilizar. Ahora, hasta aquí uno pensaría que, bueno, ¿no? O sea, finalmente ya la gente invitan a San Martín a venir a Lima porque la gente cree en la causa patriótica, y eso es falso. En realidad invitan a San Martín, según las investigaciones, porque la élite de Lima tenía miedo de que el pueblo se levante en armas contra ellos, ya que producto del bloqueo del Lord Thomas Cochrane, los productos al escasear, los productos alimenticios al escasear, comienzan a subir de precio de manera brutal. Como la Serna se lleva al ejército con las armas, no había nadie que cuidara a Lima. Invitan a San Martín a venir a Lima para declarar la independencia. Entonces, cuando San Martín llega
le van a encargar a Manuel Pérez de Tudela redactar la Declaración de Independencia y finalmente el 28 de julio, en este balcón que está dentro en la Plaza de Armas, San Martín declara la independencia. En este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad de Dios y la causa, no, por la voluntad de los pueblos y la causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, que viva el Perú. Oh, ya nos quedan ya, ¿qué? 5 minutos y ya se acabó la clase. No, nos quedan 4 minutos. Díganle al doctor que nos dé 5 más para poder acabar esto bien. Entonces, luego de esto, ¿qué cosa tenemos? Luego de esto lo que tenemos es el protectorado de Don José de San Martín. En relación al protectorado, anota por favor en tu separata que San Martín lo que hace es los estatutos provisorios o provisionales. Él se declara protector del Perú, no presidente, no monarca, y de eso fue acusado en la prensa, porque él da la libertad de imprenta, y al dar la libertad de imprenta, gente que no había peleado por la causa patriótica, comienzan a acusarlo a él de quererse quedar con este territorio, cosa que era falso. Reorganiza el Estado, crea la Sociedad Patriótica de Lima, desde donde se debate si esto debería de ser una monarquía constitucional, que era lo que defendía Monteagudo, o una república, que era lo que defendía Sánchez Carrión. Al final escogieron esto y por las puras, ¿eh? Pero eso viene más adelante. Es así como también da la libertad de vientres. ¿Qué significa? Todo hijo de o hija de esclava que nazca del 28 de julio de 1821 en adelante es libre. Si has nacido un día antes, piña porque vas a seguir siendo esclavo. Luego se da la abolición del tributo indígena y de la mita para calmar el descontento popular. Se ordena la construcción de la Biblioteca Nacional y se encarga la creación del himno y de la bandera. Ese dato lo tengo creo que por acá. Sobre la creación del himno y la bandera, aunque es algo que creo que desde el colegio nos han venido enseñando, bueno, por ahí vale la pena decirlo. José Bernardo de Alcedo, música. José de la Torre Tagle, letra. Y la cantante Rosa Merino. El escudo le pertenece a José Gregorio Paredes, de 1825, el escudo. Bueno, y luego a San Martín se le comienza a acusar de quererse quedar con este territorio, que como te digo es algo falso, y está bastante fastidiado con la clase política de Lima de esos años, San Martín. El caso es que a San Martín le hacen un encargo y le dicen, loco, ve a Guayaquil, o sea, Guayaquil, ya sabes, en la actualidad Ecuador, Quito, y recupera esos territorios que los hemos perdido porque antes pertenecían al Virreinato de Nueva Granada, antes era de nosotros. Entonces, San Martín va, no quiere, pero va. Cuando San Martín va, se da con la sorpresa de que Simón Bolívar ya había llegado 2 semanas antes. Y llegando 2 semanas antes, Simón Bolívar le pregunta a los guayaquileños, ¿quieren pertenecer a la Gran Colombia? La Gran Colombia entre Venezuela y Colombia en la actualidad ya no tenía españoles. El virreinato del Perú todavía tenía, o sea, se declara la independencia en el Perú, pero en el sur todavía estaban los españoles. ¿Quieren pertenecer a la Gran Colombia o no? Entonces hay un grupo que dice queremos la independencia. Hay otro grupo que dice queremos volver a Perú. Y hay otro grupo que dice queremos pertenecer a la Gran Colombia. Como no se ponían de acuerdo, votación. ¿Qué grupo ganó? Los que quieren quedarse para el lado de la Gran Colombia. Cuando San Martín llega a Guayaquil, lo único que le había pedido el Cabildo de Lima fue lo único que no pudo hacer San Martín, que fue reintegrar Guayaquil al Perú. Después se van a pelear por ese territorio. Cuando San Martín se reúne con Simón Bolívar en estas conferencias, en la conferencia de Guayaquil, San Martín quiere ponerse bajo el mando de Simón Bolívar se niega. Algunos dicen que es porque reconoce la importancia que ambos tienen, ¿no? Uno dirige la corriente libertadora del norte, el otro la del sur. San Martín, de hecho, ya ni ejército tenía, porque el Cabildo de Lima se había negado a darle dinero, decían que todo se lo había llevado la Serna. San Martín ingresa con más de 1.000 soldados del Ejército Patriota del Sur a Lima. Cuando él se quita de Lima, regresa con menos de 300 o poco más de 200. Cuando San Martín retorna de las conferencias de Guayaquil, ese mismo día convoca al Congreso, al primer Congreso Constituyente, y ese mismo día se quita del Perú, aunque tú no lo creas. Por ahí alguna vez leí que San Martín del Perú se va diciendo, del Perú solo me llevo las heridas de guerra, ni las medallas, ni los honores los quiero. Se fue bastante, bastante fastidiado con la élite de ese tiempo San Martín, gente que no había peleado, como te digo, por la independencia y ya estaban queriendo pelearse por qué el sistema de gobierno debería primar acá. Es así como se celebra el primer Congreso Constituyente, díganle al tutor Luis Miguel que nos dé 5 minutos más. Y en este primer Congreso Constituyente, el objetivo obviamente es redactar una constitución. Y bueno, se dice que se va a instaurar el régimen republicano, o sea, un presidente, un Congreso, ¿no? Poderes divididos, el Estado.
Y también se eliminan los títulos de castillo, los títulos de nobleza. O sea, ser un noble legalmente en el Perú, en teoría, ya no era legal, gracias a esta constitución. Se crea el gobierno de la Junta Gubernativa, que es en realidad un triunviratum precedido por José de la Mar. Ojo, él no es el primer presidente del Perú, históricamente hablando. Él es alguien que preside la Junta Gubernativa y son tres los que van a gobernar. Cuando digo Perú, por favor, no te lo imagines como en la actualidad tampoco. ¿Qué cosa es el Perú en esos años? Lima, básicamente, porque en el sur del país todavía los españoles estaban, ¿no? Entonces, es muy pequeño el aparato estatal en esos años. Algunas ciudades de la costa y algunas principales de la sierra, porque la selva ni siquiera se menciona. ¿Cuál es el objetivo de esta junta gubernativa? Que es lo que sí te pueden preguntar en tu examen: acabar con los españoles que todavía hay en el sur. Para eso se crea la primera campaña de puertos intermedios. Usa mnemotecnia. Si hay primera, es porque hay segunda. Y si hay segunda, es porque la primera fue un fracaso. Producto de ese fracaso se da el motín de Balconcillo. Los soldados patriotas que todavía estaban en Lima obligan al Congreso a disolver la junta gubernativa y elegir un nuevo presidente. Los congresistas, que son muy pocos en realidad, votan y eligen como primer presidente del Perú a José de la Ribabuena. Eso es algo que hace años preguntaron en la pre y es algo que tú debes de recordar. Primer presidente del Perú, José de la Ribabuena. Segundo, Torre Tagle. ¿Qué cosa hace el primer presidente del Perú? Primero, gobierna meses nada más, y esto se debe a lo siguiente. Él organiza la segunda campaña Puertos Intermedios, que termina también siendo un fracaso. Se le intercepta una carta a José de la Ribagüero dirigida a la Serna, diciéndole a la Serna que si él le perdonaba la vida, le entregaba a Lima y normal, no pasó nada. Se le declara traidor y Ribagüero huye a Trujillo y desde ahí él sigue haciéndose llamar presidente. Luego votan para un nuevo presidente y ese es Torre Tagle. Cuando Torre Tagle es elegido presidente, la Serna retorna a Lima y Torre Tagle junto con los patriotas tiene que huir a la fortaleza del Real Felipe. Ahí se atrincheran. Estando en la fortaleza del Real Felipe, se encuentra una carta de Torre Tagle dirigida a la Serna, diciendo que se le perdona la vida a él y a sus amigos, les entregaban la fortaleza. Triste que los dos primeros presidentes del Perú hayan sido declarados traidores a la patria. Es en ese momento donde ya todo parece estar perdido, donde Antonio José de Sucre, mano derecha de Simón Bolívar, a través del Congreso, invitan a Simón Bolívar a ingresar con el ejército colombiano al Perú. Porque eso es algo que la gente no entiende. Simón Bolívar no vino acá a invadir por su propia cuenta. Él ingresa por invitación del pequeño Congreso Patriota que había aquí en Lima, o para ser más exactos, en el Callao. Y es así como vamos a ir terminando esta clase. Ya estamos yéndonos, ya te di las claves. La corriente libertadora del norte. Lo primero que hace Simón Bolívar es capturar a Ribagüero, que seguía haciéndose llamar presidente en Trujillo, y lo destierra. Luego regresa a hablar pestes de Simón Bolívar. Lo otro es que el Congreso declara a Simón Bolívar dictador del Perú, como los romanos lo entienden, por 6 meses plenos poderes para que te encargues de solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? Todavía hay españoles en el sur del país. Y Simón Bolívar, aunque tú no lo creas, en 2 meses hace algo que San Martín, queriendo, no puede hacer. ¿Qué cosa es eso? Formar un ejército patriotas con soldados nacidos en estas tierras, que vendrían a ser peruanos. Para esto obliga al Cabildo de Lima a prestar, a dar dinero, cosa que San Martín, queriendo, como te digo, no podía hacer. Y es así como se celebra la batalla de Junín. Esta se va a celebrar ¿dónde está la fecha exacta? El 6 de agosto de 1824, donde solo participan caballerías y la caballería patriota peruana es la que gana. Y la batalla de Ayacucho, que es súper archimega recontra importante, porque el 9 de diciembre de 1824 se sella la independencia del Perú y también de Hispanoamérica. Porque si no te has dado cuenta, este sitio era el sitio más fiel a la monarquía española. Por eso, sí o sí, lo quieran o no, tenían que ser independizados. Por eso tiene que venir una corriente libertadora del sur y una corriente libertadora del norte. Se firma la capitulación de Ayacucho, y por cierto, la batalla de Ayacucho la dirige la mano derecha de Simón Bolívar, que es Antonio José de Sucre, y en esta capitulación se asume la deuda de la guerra como la deuda de la naciente República del Perú, aunque tú no lo creas. La deuda que había contraído la Serna en la capitulación de Ayacucho la asume el gobierno peruano, y ese es el origen de la deuda interna del Perú, que tiene que ver con el pago que hizo José Rufino Echenique de una muy mala manera. Simón Bolívar quiere crear un país desde México hasta Chile, a eso lo llama el Congreso Anfictiónico en Panamá, cosa que va a fracasar, y por producto de ese fracaso crea la Federación de los Andes, que unía la Gran Colombia, Perú y Bolivia. De pura patería, luego de la batalla de Ayacucho, a Simón Bolívar lo declaran dictador vitalicio, y es así como él da la constitución vitalicia. Un presidente de por vida. Se muere él, eligen a otro y así sucesivamente. Los padres de la patria no eligieron ni la propuesta de San Martín ni la propuesta de Simón Bolívar. Eligieron
república constitucional y como consecuencia tuvimos el primer militarismo en el Perú. Chicos y chicas, gracias por tu atención. Esto ya tú lo lees, te lo vacilas. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Ya te robé bastante tiempo de tu recreo. Cuídense mucho, estudia bastante y que la fuerza te acompañe. Estudia y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!